Ahora sí. Ahora sí. Check, check. 1, 2, 1, 2. Probando. Sí. 1, 2. Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas de Doble 5, bienvenidos a una nueva jornada de fútbol, la Superliga Posadeña que se copa en la jornada
de este miércoles caluroso de otoño. Mamá, qué calor que hace en la capital de la provincia de Misiones para vivir, para disfrutar lo que será el clásico posadeño. Bartolomé Mitre ante Guaraní Antonio Franco. Se adelanta la 8ª fecha del certamen posadeño y lo vas a estar viviendo junto a nosotros como lo venís haciendo a lo largo de este certamen tan novedoso que está atractivo, está lindo y sin lugar a dudas estos dos equipos van a tratar de, por supuesto, triunfar, poder sumar. Vamos a meternos en la actualidad de cada uno de los equipos, historiales y demás, pero en la jornada de hoy vamos a tener comentaristas de lujo, ¿sí? Porque va a estar Sabrina da Rosa. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Renzo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia que nos acompaña hoy. Acá a mitad de semana, estamos acá, calor pleno en la ciudad y estamos acá en la cancha de Mitre justamente para vivir este clásico. Muy contenta de volver a la voz un poquito de doble 5 después de tanto, con un partidazo como es el de hoy. Exacto, sí, porque los equipos ya realizaron la entrada en calor, se va metiendo Guaraní lentamente al túnel que lo va a llevar al vestuario para ultimar los detalles. Me imagino las últimas indicaciones de Germán Gamarra, el nuevo técnico de Guaraní, Antonio Franco, que viene de ganar en el debut ante Candelaria por 2-0 el fin de semana. Sí, el sábado fue en la cancha de Brom, donde hizo por última vez de local después de la sanción. Y Bartolomé Mitre también, que estuvo realizando en las canchitas de Fútbol 5 los movimientos precompetitivos, pero para analizar un poco el fútbol, las estadísticas, los datos, cada uno de los detalles, también va a estar él, va a estar el que le gusta ser picante. Muy buenas tardes, Nicolás Sosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Renzo, buenas tardes Sabri. Se viene un clásico, cortamos la semana con clásico y un clásico que necesita tener un ganador. Bartolomé Mitre, que viene con 6 puntos, necesita urgente el triunfo si quiere meterse en la pelea para clasificar entre los 4 mejores. En cambio Guaraní, que viene con cambio y aire nuevo, director técnico nuevo, y viene de derrotar 2-0 a Candelaria, como decís Renzo, y de ganar ya se mete lleno ahí en zona de clasificación. Las formaciones ya están confirmadas, en un rato vamos a repasar cada una de ellas, el historial, porque Nicolás Sosa y Pablo Camogli trabajan muchísimo durante la previa de cada uno de los partidos, durante la previa de cada una de las transmisiones para buscar los datos, los partidos, ¿sí?, que van marcando justamente la historia. Y lentamente nosotros vamos recabando la historia de esta liga posadeña, de los enfrentamientos de los equipos que justamente son protagonistas del certamen doméstico. En este caso, con un clásico, como lo es Bartolomé Mitre y Guaraní Antonio Franco, que en el último tiempo, no solamente por Liga Posadeña, sino también que por torneo provincial y por torneo regional, fueron protagonistas y un poco levantaron y despertaron al público dormido misionero. Sí, el público dormido de la Tierra Colorada, de la capital más precisamente, porque hoy se juega un clásico y las tribunas están casi vacías. Es insólito, Nico. La verdad que sí, hay que decir que entre semana el clima acompaña, pero bueno, hay que decir que la gente no acompaña, no cuestiones laborales. Un clásico que para mi entender tendría que ser jugado un día sábado o domingo para ver las tribunas llenas, la familia disfrutando, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y bueno, tenemos para mostrar buen fútbol. Pero además es sin público visitante. Es sin público visitante y también, bueno, a través de la transmisión esperamos que se sume mucha gente que pueda compartir este clásico a pesar de no poder estar acá presente en la cancha. Y bueno, el que pueda, que se pueda acercar a la cancha, que venga a disfrutar porque realmente el clima es ideal para vivir este clásico. No sé si se puede traer tereré, mate, bueno, mate no sé, a esta hora está bastante elevada la está temperatura, picante, ¿no? para el mate. Pero un tere, una botellita de agua fresca. Para poder mirar algo de fútbol. La cancha venir está, en familia. La cancha, cuando me refiero a la cancha, el campo de juego está lindo para poder jugar a la pelota. Bueno, lo hemos visto, Nico, el clásico de Rocamora, después Mitre Bron también, donde se ha visto muy pero muy buen fútbol. En este sentido,
Atención para la gente que se va enganchando lentamente a nuestra transmisión, porque hay premios. Apa, a ver. Hay premios. Contame más. ¿De qué Hay se trata? premios. Bueno, primero tenés que adivinar el resultado Resultado. y los goleadores. Bueno, si es 0-0, obviamente no hay goleadores. Y si el resultado es de un gol, 1-0, bueno, acertar el autor del gol y te ganás un regalo de los amigos de Prendas VIP. Bien. Sí, ahí los amigos de Prenda VIP se enganchan y dicen, che, mirá, si hacemos un sorteo, dale, buenísimo. ¿Y dónde pueden participar? A través del canal de En el chat. streaming, en el chat, ahí van poniendo los resultados. El que acierte goleador y resultado, entonces se va a llevar un premio. Ya está el, Ya está habilitado. el mensaje ya está ahí, así que están las condiciones para poder participar. Perfecto. Y bueno, hoy pasamos la gorra, ¿eh? Hoy pasamos la gorra también por el chat del streaming, así los que se quieran copar, lo que les gusta, lo que hacemos y disfrutan. Al igual que nosotros, si te gusta, por supuesto, el fútbol de la Tierra Colorada, tanto como a doble 5, bueno, copate y dejanos un pequeño presente, colaborá con nosotros. Sí. Mirá, ya van comentando. Leonardo Kinder dice que gana Mitre 2-0. Vamos, doble 5, carajo. Bien, ahí le mandamos También un saludo. Entonces. tenemos saludo de General Rodríguez. Dice aguante el fútbol misionero y doble 5. Muy bien. Ahí están. Y bueno, algunos que otros reclamos hacia el conjunto local y hacia la liga también. Bueno, ahí está la gente que se expresa libremente. Acá no Por hay supuesto. ningún problema, ningún inconveniente. Acá pueden decir lo que se le parezca, lo que se les ocurra. Así que bueno, Sosa, lentamente, mirá, faltan 4 minutos cuando los árbitros todavía no asoman al... Mirá quién Al está en túnel, línea. ¿quién está? Maxi Santa Cruz, desde Belice nos está mirando, mirá. Bueno, hizo un golazo el otro día. No lo subimos todavía. Hay varios goles de los misioneros de fin Le de mandamos semana. un saludo a Maxi, entonces. Estamos que está un enganchado. poco fiaca, ya lo vamos a ir subiendo. También Vera, Vera, el ex Lucas Vera. guaraní, Luquitas Vera, que hizo un golazo el fin de semana en Formosa. Así que vamos a estar subiendo. Bueno, tenemos historiales de los últimos 20 años. 20 años, Nico. Desde Repasalo, la apertura, es todo tuyo. sí. Los últimos clásicos, desde la apertura 2006 hasta ahora, fueron 57 partidos jugados, con 22 victorias de Mitre, 21 de Guaraní y 14 empates. Parejo. Tremendo, parejo, el historial de los últimos 20 años. Parejo, pero bueno, lo lidera Mitre en este caso, ¿no es cierto? Con más victorias a favor, con una victoria más a favor, así que bueno, vamos a ver si hoy lo empata Guaraní quizás. Vos sabés en que el bueno, historial, quizás no. el partido anterior, que lo fuimos a ver prácticamente todos juntos, sí, estuvimos todos juntos, estuvo Pablo también, en cancha de Guaraní, fue la goleada 6-0. Sí, ¿te acordás? ¿Habrá revancha hoy? No sé, digamos, por los equipos que ya tenemos confirmado, ahí cuando lentamente algunos colegas se van acercando a la mitad de la cancha, seguramente ya se acercan los futbolistas, me imagino yo, para saltar al campo de juego. Vos sabés que me parece que tenemos justamente las alineaciones confirmadas. Podemos ir repasando lentamente, Sabri, cómo forma el conjunto local, cómo forma Bartolomé Mitre. Ya te digo, Renzo, entonces, cómo tenemos la formación Del conjunto local. del conjunto local. Con la número 1, Manuel Galeano. Con la número 2, Dylan Kinder. Con la 3, Germán Sotelo. Con la 4, Gianluca Recalde. Con la 5, sale a la cancha Joaquín Cerdán. Con la 6, Raúl Medina. Con la 7, Tomás Florentín. Con la número 8, Iván Ibarra. Con la 9, Nicolás Golemba. Con la 10, Bautista González. Y con la número 11, Efraín Benítez. Este es el 11 titular que va a estar en campo de juego de Mitre hoy para disputar este clásico. Muy bien. El equipo entonces local, el conjunto que dirige Nico técnicamente, el equipo de Bartolomé Mitre en la Liga Posadeña. Exactamente, son los 11 de Mitre que bueno, está obligado a ganar Mitre. Mitre tiene 6 puntos, obligado a ganar para saltar a la cima. Hay que decir que con 9 puntos ya estaría peleando la clasificación entre los 4. Bueno, Miguel Ángel Pico Salinas estará en el banco de suplentes entonces. A ver si no me equivoco. Sí, con Ariel Holz como ayudante de campo. Cuando Guaraní ya está en el campo de juego,
el conjunto de Villa Sarita. Brazos arriba para saludar. Bueno, no sé si a los jugadores de la reserva, que el partido terminó hace un ratito nada más. Ahí está el conjunto franjeado. Medias negras, camiseta tradicional para el conjunto visitante. Y ya está en el campo de juego Bartolomé Mitre, el dueño de casa, que quiere revertir también la situación a nivel local, ya preocupado en lo que suceda en el torneo Federal A, que jugará el próximo sábado. Pero ahí está el conjunto de Rocamora con la camiseta tradicional, brazos arriba para saludar a su público, para saludar a su gente. Ahí está Mitre. Linda cuando los equipos juegan con la camiseta tradicional. Hay que decir que Guaraní juega con la blanca y bueno, Bartolomé Mitre con la tradicional azul y amarilla. Todo preparado ya en el Tito Cucharón y se viene un gran partido. Muy bien, hay que repasar ahora, Sabrina, la formación del conjunto visitante. Así es, Renzo, vamos a repasar entonces cómo sale Guaraní Antonio Franco en este clásico, porque con la número 1 tenemos en cancha a Víctor Fernández, con la número 2 Vallejos Diego, con la número 3 Mesas Diego, con la 4 Machado Enríquez, con la número 5 Benítez Denis, con la número 6 Romero Martín, con la 7 Noguera Ramírez, con la número 8 Duarte Santiago, con la 9 Mauro Gómez, con la 10 Velázquez Lucas y con la número 11 Dávalos Benítez Marcelo. Y así forma Guaraní Antonio Franco en esta tarde de miércoles acá el clásico en el Tito Cucharoni. Ingresan los árbitros a la cancha. Árbitro principal para Jaro Lemos, asistente número 1 Kevin Flores, asistente número 2 Alexis Zaleski. Ahí está Alexis Zaleski y el saludo de los capitanes. Manuel Galeano por un lado, Mauro Gómez por el conjunto visitante y algo de público que se acerca a las tribunas también para darle un marco un poquitito más decorativo a este miércoles caluroso. ¿Cuánto tenemos? Más de 30 fácil, ¿no? O rozando los 30. 31 grados tenemos. Insólito. Bueno, ese es el cambio de clima, ¿no? Sí, pero en realidad estamos en pleno otoño, debería estar más fresquito. Pero bueno, acá esto es Misiones. Esto no es para amarillento. Misiones es así, por eso estamos en pleno mayo con este calorcito. Pero bueno, el clima ideal igual para jugar al fútbol, te digo. Muy bien, ahí está cambiando de lado los protagonistas porque Bartolomé Mitre va a defender el arco que da espaldas a la avenida Chacabuco, mientras que Guaraní Antonio Franco lo hará al arco que está a espaldas a la avenida Martín Fierro. Y va a mover el conjunto franjeado, va a mover Marcelo Dávalos. Todo listo, todo preparado. Jaro Lemos, el árbitro. Correcto, Renzo. Jaro Lemos, árbitro colombiano. Ahí está, que dirigió Guaraní encima ya el sábado, ¿eh? Exacto, Sí, contra Brom, correcto. Exacto. Ahí va entonces Jaro Lemos. Hay fútbol en Rocamora, se mueve la pelota, hay clásico. Ya juegan Bartolomé Mitre y Guaraní. Antonio Franco va saliendo el conjunto franjeado en zona defensiva con Vallejos, el bochazo largo para que vaya Velázquez. Esa pelota va a picar y va a perderse de los límites del campo de juego. Primer saque lateral será para el conjunto dueño de casa. Será el lateral entonces que lo va a hacer Recalde. Ahí está, mandando la pelota hacia adelante, buscándolo a Benítez. Con el pecho se equivocaba. El bochazo que lo buscaban a Mauro Gómez. La pelota pica una vez y llega a las manos de Galeano. Primeros instantes del clásico posadeño. Fecha 8, ¿no? Fecha 8, sí. Va saliendo Medina. Levanta la cabeza el zurdo. Pisa la pelota. Se acerca el futbolista González. Se va alejando. Continúa Medina con el bochazo largo. Hay partido de Champions también. En un rato vamos a ir actualizando lo que va sucediendo en el viejo continente. Cuando Machado pifiaba, lateral será para el local. En zona ofensiva. Ya lo hicieron rápidamente. Se equivocaba Benítez. Había una infracción sobre el futbolista número 11 del equipo que dirige hoy Pico Salinas. Sí, está Pico Salinas sentado en el banco de suplentes, Nico. Correcto, Pico Salinas vuelve a dirigir después de haberlo hecho ante Garupá Fútbol Club.
y después hubo 2 fechas que no estuvo en el banco de suplentes. Pero estuvo mirando de cerca. Y está ahí con los chicos, sí. Tiro libre para Bartolomé Mitre. Se acomoda el zurdo González. También Cerdán. Ahí va González. Queda en la barrera. Rebotaba el Machado. La pifia era de Romero. La pelota que tiene que correr Mauro. Tiene que retroceder para rebotar y salir con el bochazo largo. Duarte. Habilitado. Va Dávalos. Ahí está Dávalos. Arriba. Muy por arriba. La primera aproximación es del conjunto franjeado. Con un pase profundo quiso ahí encontrar la sorpresa Mauro Gómez. Bueno, no pudo concretar el delantero. Era un segundito más capaz. Pero bueno, busca Guaraní un comienzo bastante parejo energéticamente ambos. Bueno, ahí vemos, ¿no? La imagen, la definición de Dávalos, que se va muy por arriba del travesaño. Es más, fue a la tribuna directamente. Y ya hay una infracción, un futbolista de Guaraní que está en el suelo. Si no me equivoco es Machado, ¿no? Sí, aparentemente es Machado el que está ahí tirado en el campo de juego. Hay que ver qué sucedió. Ahí lentamente es atendido el futbolista de Guaraní por el cuerpo médico del conjunto franjeado. ¿Cómo lo viven los técnicos, Nico? Pico sentado al costado del banco de suplente, tranquilo con su cuerpo técnico, al que se le ve sí un poco hablando ahí parado al lado del banco también, es a Germán Gamarra, todo el momento dando indicaciones y hablando con parte de su cuerpo técnico también. Bueno, Guaraní momentáneamente juega con 10 o no, sí, porque está fuera Machado. Atención, va saliendo Medina, el bochazo largo, buscándolo a Golomba, arriba ganaba Vallejos. A la captura de esa pelota va el delantero de Bartolomé Mitre, pedía infracción, siga, dice el juez. Duarte a pura velocidad traspasa la mitad de la cancha, desde atrás la peticada Cerdán, continúa Duarte, atención, cuando estaba Kinder en la cobertura, González no puede con Duarte, rebotaba Mauro Gómez, le queda Dávalos, levanta por el lado opuesto para Velázquez, atención, el remate de Romero, desviado, era Noguera, será saque de arco para el Auriazul. Bueno, primera llegada clara para el partido. Lo tuvo Guaraní ahí, muy cerquita de poder buscar al menos mover ese marcador y convertir el primero de la tarde. La asociación, y ya está Guaraní con 10 porque volvió Machado. Estaba Medina con algún que otro dolor, transitando con cierta dificultad. Ya va saliendo Kinder, ahí va Dylan, mete el bochazo cruzado, solo Machado, le gritan, la baja de pecho, la presión es de González, continúa Machado, se le terminó la cancha, será lateral, que lo hará Sotelo, juega Medina, va saliendo el Auriazul, cuando llegaron los bombos, Nico. Llegó la hinchada, llegaron los bombos en la parte lateral de la cancha donde siempre se ubican el grueso de la hinchada, el que hace ruido en la hinchada Auriazul. Muy bien, el lateral que será para el Auriazul. Quedó sentido Lucas Velázquez. A ver qué sucedió con el número 10. Bueno, es la pierna izquierda aparentemente. Lo de Velázquez. A ver si se mueve algún futbolista alternativo que tiene Gamarra. La rodilla derecha. La pierna derecha es. A ver ahí. Ahí está, mirá. La imagen en primer plano. Mano en el rostro para Velázquez, ¿no? Rodilla derecha aparentemente, al menos le están asistiendo en esa zona de la pierna, como decimos. Y bueno, ya se hizo seña al banco, así que hay que ver, vamos a esperar a ver si va a pedir el cambio o si va a continuar el jugador. Tengo información del fútbol internacional. A los 3 minutos, gol del París. 1-0 en Alemania.
6-4 el global. El global. Ahí está, también tenemos Champions, mirá. Para ir actualizando lo que va sucediendo, sí, porque hay un partidazo que se está jugando. La semana pasada se mataron a goles. Yo no creo que hoy haya muchos goles, pero bueno, arrancó picante la cosa. Y acá un tanto accidentado, porque estuvo Machado primero, Sí, ahora sí, Velázquez. Bueno, aparentemente va a continuar el jugador. Vamos a ver. Salió del campo de juego, pero vamos a esperar. Bien, cuando va moviendo la pelota Cerdán, cambia de lado, buscándolo a Florentín. La baja y pasa para que vaya González. Dejaba desairado a Duarte, le queda la pelota a González, llegaba con lo justo, amaga, pisa la pelotita, tiene que jugar hacia atrás para descargar, continúa con la pelota, buscaba la infracción, sí, se gana la falta, el conjunto de Bartolomé Mitre, que desde arriba, por arriba, quiere llegar a la apertura del marcador. Quedó sentido González, toda la jugada la realizó y la justamente fabricó. Sí, como decís, Renzo, pero déjame actualizar porque aparentemente el jugador no va a continuar. Ya se está moviendo también el banco de Guaraní. Hicieron seña recién al banco. Velázquez aparentemente no continuaría el partido. Sí, le duele mucho al número 10. Está muy dolorido el jugador. Bueno, cuando hay un tiro libre de riesgo para el dueño de casa, la pelota detenida que será de Florentín o de Ibarra. Viene la pelota al área, por abajo, despeja Romero hacia el costado, lateral será para Bartolomé Mitre, que no se quiere mover de ese sector, quiere continuar con la presión alta y jugar en campo rival. Para lateral, Sotelo. Aprovechando también, ¿no es cierto?, la diferencia que justamente Guaraní está con un jugador menos, así que Mitre va a intentar, va a buscar en su área, en su cancha, para ver si puede mover el marcador a favor. Ahí va Sotelo, gana la cuerda, saca el centro y de palomita despejaba Romero. Mauro Gómez para pivotear, la cubre bien Duarte, maneja la pelota, los tiempos, y ahí va saliendo con el bochazo largo para que vaya Dávalos. Atención, la pelota picó y le quedó bien al delantero de Guaraní, Mauro Gómez. Dávalos engancha y juega hacia atrás. Dávalos, que el fin de semana no jugó por una lesión. Viene de la lesión, exactamente, y hay que decir que Dávalos es uno de los goleadores de Guaraní con 4 tantos. Va manejando la pelota el conjunto franjeado, quiere asegurar, quiere ganar confianza. Primeros instantes de este primer tiempo. El clásico por el momento está 0-0. Guaraní con la pelota. Vallejos, aguantable, dice a Mesa, que pasaba por el sector izquierdo. Denis Benítez girando sobre su eje y jugando hacia adelante con Dávalos. Atención porque pasó Machado, cortaba bien Florentín. La pelota le queda a Dávalos, levanta para que vaya Mesa. Va creciendo Mesa, juega hacia atrás con Noguera. Mira, observa, hace el recorte hacia adentro. Dávalos aguanta, la jugaba con Mesa, no podía Noguera. Exigido y va sacando Recalde. No puede Golomba, se le termina la cancha. El lateral es para la franja. Aguantame porque se viene el cambio. Se viene el cambio, sí. Emanuel Báez con la 17 se suma al campo de juego. Recordemos que salió lastimado, aparentemente una lesión en la rodilla derecha, Velázquez Lucas, el número 10. Así que bueno, un cambio muy temprano para el equipo franjeado, pero veremos cómo se acomoda para poder continuar. 10 minutos de este primer tiempo. Atención, Mauro Gómez, que la soltaba, no llegaba Duarte, estaba González, atento. Juega Dávalos hacia atrás con Nico Vallejos. Centraliza con Denis Benítez. La apertura por el lado derecho con Machado. Profundiza con Duarte. Quería tirar un caño, no se lo comía Sotelo. Volvía Florentín, despeja la pelota. El balón que no puede capturar la Benítez, pero sí Denis Benítez, el hombre de Guaraní. Rebota González. Sotelo, todos luchan, todos traban. Sotelo hacia atrás con González. Jugaba Florentín, hay infracción sobre González, sobre el Colorado. Igualito al Colo Barco. Quedó sentido el 10. 2 colorados tiene Mitre en el equipo. Aporto un dato que nos brinda nuestro amigo Sebastián Ramallón. Tercer partido consecutivo que dirige Jaron Lemos a Guaraní. Contra Ágil, contra Candelaria y bueno, ahora contra Mitre. Mirá vos,
no es usual que un árbitro te dirija 3 veces de manera seguida, con 8 partidos jugados. Ahí va Mauro Gómez. No podía, ante Kinder. Ganaba bien la pelota el hombre de Bartolomé Mitre. La presión era de Mesa. El despeje era de Medina. Ya la jugaron rápido. Juega Mesa. Mauro Gómez centraliza con Duarte. Va Duarte, empuja por el carril del medio, pero se llevó la pelotita con la mano, dice Harold. Bueno, un partido ahora sí se puso como más vibrante el partido, después de varias lesiones ya al principio, cambios que ya hubo los primeros minutos, pero bueno, ahora sí se encendió este clásico acá en la ciudad de Posadas, en el Tito Cucharoni. Estamos por la transmisión, sumate, +5, acompañanos. Exacto. Un partido más. Sí, y participá de la trivia que tenemos ahí en el chat. Y si te copás, si te gusta lo que hacemos, pasamos la gorra. Ahí está el chat fijado para que puedas colaborar con nosotros. La infracción fue sobre Mauro Gómez, quedó sentido el capitán. Ahí se levanta Mauro Gómez. Pelota detenida frontal, cerquita de la mitad de la cancha. Ahí nomás le dice Harold Lemos a Denis Benítez. El balón que ya lo va a hacer Benítez. Más atrás, pidió la distancia. Adentro del área ya está Dávalos, o en la periferia por lo menos del área mayor. Ahí va Denis. Levanta Denis para Mauro Gómez, que aparece solo. La baja, atención, Dávalos. En posición adelantada. En posición adelantada, dice el asistente número 1. ¿Quién es el asistente 1? Tenemos a Kevin Flores, el asistente número 1, que levantó la bandera. Dijo posición adelantada para Guaraní. Pero bueno, fue una asociación. Fue bien buscado el tiro libre. Exacto, sí. Aparecía solo Mauro Gómez, tan solo que estaba en posición prohibida. Kinder, el bochazo para que la busque Benítez. Había falta de Romero sobre el chiquilín delantero de Bartolomé Mitre. Mitre, Nico, que el partido pasado, también con muchos juveniles, no pudo ante un Guaraní que se preparaba y que estaba, si no me equivoco, ya compitiendo en el regional, o estaba a punto de comenzar a competir en el regional. Sí, estaba compitiendo en pleno regional. Es más, había jugado la primera fecha contra Bron, había perdido Guaraní, entonces Manuel Duto decidió colocar la mayoría de titulares para ir probando el equipo, consolidando el equipo en ese entonces. González con la pelota detenida, ahí está con los botines blancos, la pincha al punto del penal, pero no fue nadie. No se entendió con su compañero. Le hacía algún que otro gesto Nicolás Golomba. Ya sale Denis Benítez. Levanta la cabeza, profundiza para que vaya Mesa, pura velocidad. Va al lateral por la izquierda. Busca ganar la cuerda. Ahí está, saca el centro, rebotaba en el hombre de Guaraní. Lo sacaba Kinder de cabeza. Va jugando ahora Recalde. Sale bien Recalde sobre la marca de Mesa. Ahí la buscaba ahora Ibarra. Noguera, que jugaba. La regala ahora para Cerdán. Ya la tiene González. Ahí va el número 10. Levanta para que vaya Benítez. Sale lejos Fernández. Con algo de turbulencia salía el arquero de Guaraní. Que ahora juega nuevamente con el número 1. El bochazo largo. Buscándolo a Dávalos. La baja de cabeza. Con el pecho era. Atención porque va Báez. Ahí está Báez. Ahí está Báez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja, lo hizo Emanuel Báez. Se filtró por el medio, pisó el área, definió ante la salida de Galeano para marcar el 1-0 de la franja en 16 minutos de este primer tiempo. Se aventaja, se adelanta el conjunto franjeado aquí en Rocamora. 16 minutos de que pasó de todo en este partido. Un pase filtrado y desde el banco llegó el gol para justamente abrir el marcador en este clásico. Emanuel Báez pone el 1-0, entonces para este partido, esta tarde. Y ahora sí, empieza otro partido. Segundo gol de Emanuel Báez, segundo consecutivo. Le venía de convertir a Candelaria la fecha pasada. Exacto, sí. Es verdad, porque le convirtió el primero, la asistencia fue de Mauro Gómez. Acá aprovechó
la salida, ¿sí? Esa defensa abierta del conjunto local. Se filtró Báez y definió para el 1-0. Ahí va adelantándose entonces en el marcador el conjunto franjeado. Ahí está nuevamente el gol de Manuel Báez. La definición, la asociación entre Dávalos, ese pase filtrado, sensacional, para que pueda mandar la pelota al fondo de la red. Ahora sí se arma, Sabrina, como lo dijiste. Sí, cambia el partido sin dudas. Bueno, ahí lo teníamos a Kinder, que estaba tirado en el campo de juego, pero ya se levantó y continúa todo. Hay que decir que Germán Gamarra dijo, así me gusta, jueguen. Gol de Guaraní, se sentó en el banco y ahora automáticamente se volvió a parar, pero le gusta cuando Guaraní juega. Lo vive con intensidad Gamarra, ¿eh? Sí. Gamarra que tuvo su pase también por Guaraní, recordamos, 96 partidos, que vistió la camiseta de la franja. Medina, Galeano, la presión era de Gómez, lo apura Báez a Kinder, sale Kinder con elegancia para Cerdán, ahí va el volante central, el bochazo largo para que vaya Benítez. Fernández se adelanta, se queda con la pelota y le da tranquilidad al conjunto de Villa Sarita, que ya gana el clásico y en el historial de los últimos 20 años Sosa equipara las cosas, ¿no? Ahora sí, ahora quedaría parejo con esto, falta mucho todavía, pero quedarían empatados. Ahí va Ibarra, arrojaba al piso, ganaba. El futbolista de Guaraní era Romero, que la punteaba antes. Hay lateral, ya lo hicieron. Rápidamente para Cerdán, levanta, rebota en Noguera. Juega Báez. Noguera. Báez otra vez. Va saliendo la franja. Noguera hacia atrás con Romero. Apresurado. La mandaba hacia adelante. Ya la tiene Medina. Tiene que jugar hacia atrás. Juega Medina. ¿Y Pico Salinas? Muy tranquilo también se lo ve en el Sigue banco, sentado, no sí. se paró en ningún momento. Sí. El bochazo largo era de Batejos. La aguantaba Duarte. Le pedía infracción de Medina. Me empuja, decía, me empuja. El lateral que ya lo hicieron. La busca Benítez. Se le quedaba la pelota atrás. Juega Duarte. Se equivocaba en la entrega. El lateral que ya lo hizo Sotelo. Para González. Otra vez Sotelo. Levanta la pelota. No podía Noguera. Benítez que se equivocaba. Quería meterla al arco. Le salió casi que al cielo, te diría. Sin problemas la bajó Fernández. El bochazo largo. Buscándolo a Dávalos. Ganaba Sotelo. Ahí va el paraguayo. Deja salir la pelota. Y lateral para Guaraní. La hicieron con Machado. Juega rápido con Duarte. Ahí está Santiago. Otra vez con Dávalos. Denis Benítez. Estaba González. Pedía mano. Siga, dice. Con la cabeza la había despejado, ¿no? Sí, Renzo, como decís, con la cabeza la había sacado. Va Golomba. Atención porque la pelota le va quedando ahora a Florentín. Ahí está Florentín. Pisa la pelotita. Juega con González. Ahí va el zurdo. Ahí va el Colorado. Por el sector izquierdo enganchaba. Se le terminó la cancha. Dice el asistente 1. Kevin Flores. El lateral. Saque de manos. Será para Bartolomé Mitre. Se nubló un poco acá en Rocamora. La verdad que sí. Bueno, la jornada hoy estuvo... Está raro. Está inestable el clima. Como siempre en Misiones. Pero bueno, esto da un respiro, ¿no es cierto? El calor, los 31 sí. grados que mencionaba. ¿Tendremos pausa de hidratación así como en el fútbol grande? Y no sé. Y la temperatura lo amerita. Veremos. Cuando venía el centro de Sotelo, despejaba Romero. La saca Romero, no tiene ningún inconveniente. El lateral que lo va a hacer Sotelo, se acerca González. Aparece también en aquella zona Florentín. Ya lo hicieron. La buscan a Golomba, aguanta Golomba, juega hacia atrás. Débil era el pase de Golomba. Por eso Denis Benítez hacía rebotar la pelota de manera inteligente sobre Sotelo. Y Mauro Gómez, que acá la pide, ¿no es cierto? Dice, mírame, estoy acá, estoy listo para picar. Sí, aparece solo el 9 por el sector opuesto a donde se viene desarrollando el juego.
El lateral que lo va a hacer Joaquín Machado. Cuando tenemos 21 minutos de este primer tiempo, Medina que la revoleaba. La busca Kinder, sale Galeano, se queda con el balón. Ahí va saliendo el conjunto local, juega Kinder. Ya la tiene Recalde, busca con el bochazo largo, no podía Benítez. Vallejo que anticipaba, va Báez. Recalde, rebota en mesa. Fuerte, ¿no? Fuerte, dije. Zafó de que no sea un poco más abajo en el estómago. Te quedas ahí, ¿eh? Se equivocaba Cerdán, atención porque ya la tiene Mauro Gómez. Pica Dávalos, engancha Mauro, juega ahora con Duarte, apunta, remata, rebota. Amortiguaba ese disparo Cerdán y ya la controlaba. Más tarde Galeano. Ahí va saliendo Sotelo. Se equivocaba en el pase. Machado, engancha. Quiere salir jugando. La presión. Decía que tenía que jugar hacia atrás. Ahí juega Dávalos de cabeza. Buscaba Benítez. Había infracción de Medina sobre Dávalos. Y una nueva infracción para el conjunto franjeado. El 11 que queda tendido, pero ya se levanta para poder retomar. Ahí está Vallejo jugando por abajo. Mauro Gómez que se tira unos metros hacia atrás para jugar. Ahí va Mauro, levanta la cabeza, se conecta con Duarte. Juega por el sector derecho con Machado. No podía Gómez. La pelota que ya la tiene Ibarra. No podía controlar después. Justamente Ibarra. Antes era Recalde. Lateral. Por el sector derecho que ya lo hicieron. Se acerca Cerdán. La presión es de Noguera. Atención, la tiene, va, juega con Mauro Gómez. Ahí está Mauro. El remate arriba. Muy desviado el intento del atacante del centro delantero que tiene el arco entre ceja y ceja. Otra vez Báez participando de una jugada de peligro y en este caso Mauro Gómez tratando de conectar y encontrar, aumentar el marcador en esta jornada, pero bueno, se le fue un poco alta. Ya la tiene Duarte. Juega con Machado. Juegan con Fernández. Vestido de celeste el arquero, ¿no? Vestido de celeste, sí. O turquesa, es eso. Sí, celeste. Turquesa, lo mismo. Ya la tiene Machado. Se conecta con Dávalos. Dejaba pasar para que vaya Báez. La controla Duarte. Bien, va por el sector derecho ahora Guaraní. Atención porque va Duarte. Busca sacar el centro. Rebota en Sotelo. Después Medina. Y ya la tiene Sotelo. Ahí va jugando por el sector izquierdo. Se conectan con Benítez. No podía sobrepasar la marca de Denis Benítez. Ya la tiene Noguera. Atención porque por afuera va Mauro Gómez. Ahí está Mauro. Apunta Mauro. La asistencia. La intención era con Báez. Era buena la intención, pero hubo un rebote ahí que salió inesperado, que no pudo concretarse. Y bueno, terminan perdiendo la pelota. El bochazo largo para Golomba. Atención, la cubre bien Vallejo para que salga Fernández. Y se queda con la pelota el arquero franjeado que sale con una de bowling. Jugando con Denis Benítez. Centraliza con Báez que juega de primera, de cachetada. Con Dávalos, otra vez Benítez. Maneja la pelota Guaraní. No la puede agarrar por momentos Bartolomé Mitre. Le falta la puntada final quizás al conjunto franjeado. Con el bochazo largo, Duarte buscaba romper por el centro. La pelota ya la tiene el arquero. Sí, es como decís, posesión de balón a favor del equipo franjeado. Sin duda buscando también mucho juego aéreo, Guaraní, y también algunos pases filtrados. Está probando de ambas formas de llegar al arco. De hecho, bueno, el gol llega así, con un pase filtrado, y lo termina convirtiendo Báez. Y justamente Báez, Duarte, Denis Benítez, que tratan muy bien a la pelota, juegan por abajo. Atención, buscaba sorprender Mauro Gómez con Dávalos. La pelota ya la tiene el arquero. Va jugando Medina por el sector izquierdo. Sotelo levanta la cabeza, retrocede, juega Cerdán, aparece solo en el centro. Ya juega nuevamente con Medina, el bochazo de Medina, buscándolo a Golomba.
Había un empujón, parece, sobre Golomba. Siga. Le mira Golomba al árbitro. Será lateral, que lo va a hacer Sotelo. El saque de manos lo va a hacer el número 3. Se acerca Benítez. También Golomba. Hacia el delantero va la pelota. Ahí ya la tiene Sotelo. Otra vez el centro, pero si Golomba sale, después ¿quién cabecea? Totalmente. Hasta ahora las chances más claras las tuvo Guaraní. Sin duda, bueno, Mitre deberá también encontrar, asociarse mejor para poder llegar al área. Atención porque la tiene Báez, recorta hacia adentro, no puede, después con Medina, que con fuerza, con potencia, le ganaba bien la posición. Va Sotelo jugando por abajo con Benítez, pero está atento Machado, firme en la marca. Ahí va saliendo el número 4 con pisada incluida, con elegancia, el bochazo de pierna zurda. No podía Duarte, se chocaba con su compañero. Era con Báez. Sotelo. No hay conexión con Golomba. Levanta Benítez. No va Mauro porque estaba en posición adelantada, me parece. Atención porque se conecta con Dávalos. Desviado el derechazo del 11. Será saque de arco para el dueño de casa. Se apuró Dávalos, me parece, en esta. Podía llegar un poquito más, acercarse más al área y darle con más precisión. Es así, aparte Mauro todavía había un pase más con Mauro. Sí, había un pase más que le podía quedar a Mauro. El lateral que será para el dueño de casa. Dale, le dice Golomba. La pelota, la intención era con Golomba. Si no lo están encontrando al delantero. Mitre no está encontrando asociarse con el jugador, con su compañero. Porque ahí quizás podría llegar este primer peligro, ¿no es cierto?, por parte de Mitre en los pies de Golomba, pero bueno, no están pudiendo encontrarse. Vallejos. Ahí estaba Báez. Está buscando Duarte. Juega Romero. Denis Benítez se conecta con Báez de primera. Qué lindo. Noguera. Engancha Noguera. Va a pura potencia Noguera. El pase largo para Dávalos, que estaba habilitado. Pero el pase llevó mucha potencia, Sabri. Yo creo que en cualquier momento le va a quedar una Dávalos, ¿eh? Lo están buscando, se están asociando. Bueno, ya creo que en cualquier momento, si Guaraní afila un poco la puntería, la precisión va a llegar. Atención porque va Benítez, el pase adentro. Ahí está Golomba, le quedó atrás la pelota. Busca nuevamente Golomba, el remate, rebota al Mesa, no podía. Después Ibarra, le queda Golomba. Se acerca Recalde. Ahí está Recalde, la levanta, las manos del arquero. La tuvo Bartolomé Mitre, no pudo resolver. No pudo darle al arco Golomba. Se pasó el 9. Se salvó Guaraní. Y lo que decíamos recién, si llegaba la asociación con Golomba, podía llegar la primera jugada de peligro para Mitre en esta jornada. Y así fue. Estuvo ahí muy cerca Mitre de poder convertir, de poder marcar el empate de esta tarde. 30 minutos de este primer tiempo. 1-0 gana Guaraní. Antonio Franco. El gol lo hizo Manuel Báez. Sí, ingresó por el lesionado Luca Velázquez. Y en una de las primeras que tocó la mandó a guardar. La figura hasta el momento, Báez. Hasta ahora sí, hasta el momento es sí. Viste que el gol siempre, participó. pero aparte el gol te da otra chapa, te suma por unos supuesto, puntos más. Pero además también participó en las jugadas por ahí de peligro de Guaraní, así que estuvo ahí asociándose con Mauro Gómez, con Dávalos. Así que sí, hasta el momento la figura del partido. Sabri, ¿repasamos los suplentes de Mitre? ¿Qué tiene Pico Salinas en el banco de suplentes pensando ya en el segundo tiempo, me imagino? Algún que otro futbolista ya se mueve también. Y en el banco está con la 12 Mosqueda, con la 13 Herart, con la 14 Galeano, con la 15 Ventos, con la 16 Sotelo, con la 17 Barbosa y con la número 18 Alexis Gamarra. Estos son los suplentes de Mitre, los posibles cambios que pueden llegar a entrar en algún momento del partido. Sí, y hay un futbolista, Sabri, que intensifica, por lo menos ya se paró, ya se mueve. Cuando va el bochazo, aguantame porque va Ibarra, ganaba Mesa, lo tiró al diablo Mesa, sí, hay falta. Le faltó caminarle por arriba nomás Mesa, le tiró el acoplado encima, tiro libre para Bartolomé Mitre. Bueno, vamos a ver si encuentran la asociación con Golomba, como venimos diciendo. Bueno, la primera que encontraron tuvo ahí una jugada de peligro Mitre. Es así, y por arriba, por el primer piso, quiere llegar a la igualdad de Lauria Azul, Cerdán y González para trabajar la pelota parada. Ya está en el área Medina,
Kinder. Veremos a dónde cae esa bocha. Ahí va Cerdán. Despejaba Romero de cabeza. Se elevaba y se imponía en las alturas. Mirá Mauro Gómez aguantando, girando. Y ahí continúa. Va Mauro. La presión es de González. Atención. Caía Mauro. Hay falta sobre el capitán. Era de González. La inteligencia, la sabiduría y la experiencia de Mauro Gómez. Y Mitre que está obligado a ganar en realidad, porque si observamos la posición en la tabla, décimo se encuentra con 6 puntos, si bien tiene un partido menos y puede llegar a posicionarse después de una victoria Adeuda acá. el partido con la cantera. Adeuda ese partido, puede llegar a posicionarse con una posible victoria acá, pero está décimo en la tabla Mitre, tiene la obligación también de ganar. Exacto. Que en caso de poder obtener los 3 puntos se acerca, por ejemplo, a Guaraní, a Candelaria. Exacto. Guaraní que está sexto en la tabla con 10 puntos. Bueno, también ya tiene los 7 partidos jugados. Pero bueno, Mitre adeuda un partido y tiene la obligación de por lo menos sumar algún punto. Tiene esa exigencia. Exacto. Un torneo que lo tiene como líder a Garupá Fútbol Club. Sorprendente Garupá. El equipo presidido por José Ayala, que mira a todos de arriba con 16 puntos. Intratable Víctor Gómez, el goleador que tiene el campeonato. Le convirtió a Huracán el fin de semana para sumar nuevamente a 3. Atención, Gómez para Dávalos y va a buscar al área. Ahí está el centro pasado. Gómez, arriba, desviado. Quiso hacer una de lujo Mauro Gómez. Quiso hacer una pirueta. No le salió, saque de arco. Mal parado Mauro Gómez, pero en la puerta del área, frente al arco. Pero bueno, no pudo concretar esta segunda chance, esta segunda peligro de gol para Guaraní. No puede salir el conjunto local. Atención, se viene un cambio, Sabri, en el dueño de casa. No quiere esperar al segundo tiempo. Pico Salinas, va Benítez, busca con Golomba, le pegaba en la espalda y si después le quedaba en una segunda instancia. Juega Benítez, abajo iba Vallejos. Despejaba Machado, le queda Sotelo, empuja a Lauriazul, quiere la igualdad antes del descanso. Continúa Golomba por el sector izquierdo, pasaba Sotelo por atrás. No va a ganar la pelota, claro, porque había falta, había infracción, lo empujaban a Golomba. Hay falta, tiro libre. Ahora desde el costado izquierdo para el dueño de casa. Como decís, se viene un cambio, bueno, ya lo estabas anticipando, ya había movido el banco también Pico Salina. Bueno, vamos a ver quién va a salir, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el reemplazado en esta jornada? Ahí va a venir la pelota detenida para el dueño de casa. El público auriazul que continúa empujando a su equipo. Quiere el empate. Cerdán o González. Veremos quién es el encargado de la pelota detenida. Está Dylan. También está Medina. Veremos a dónde cae la pelota. Harold Lemos que advierte, ¿no? Celoso Harold Lemos. Viene la pelota de Cerdán. Pasado Romero otra vez. Y atención porque la contra la maneja Duarte. Lo presiona por este sector Florentín. Continúa Duarte. Cambia bien para Báez. ¿Va a llegar a esa pelota? No, pica una o dos veces. Se le terminó la cancha al futbolista de Guaraní. Y se viene el cambio en Mitre, ¿eh? Con la número 13 se va a venir Sebastián Herar. Muy bien. Cambio, sale el 10. Sale Bautista González. Ahí está. El 10 entonces sorprende Pico Salinas. Sorprende porque salió caminando, salió bien. No es una lesión, sino un Una cambio. cuestión táctica, me parece. Sí, es verdad. Para agarrar el centro del cambio del campo de juego, el número 13. El número 13, exactamente, Sebastián Herar. Bien. Ahí está. Cuando iba Golomba no podía. Despeja el futbolista Romero. Completaba Machado, el lateral. Que será para el Auriazul por el sector izquierdo. Ahí está entonces saliendo Kinder con el bochazo largo. No va a llegar. Era justamente Ibarra. Ya le queda a Noguera.
Juega Duarte, juega también Dávalos, va saliendo desde la mitad de la cancha. Benítez se conecta con Duarte, atención, buscaba jugar nuevamente con Denis Benítez. Le queda a Báez, ahí se mete al área. Se le terminaba la cancha a Báez. Se le terminaba la cancha a Báez porque adentro estaba Mauro Gómez y estaba el acecho Dávalos. Llegó otra vez la franja. Llegó otra vez y nuevamente suena el nombre de Báez participando en las jugadas, buscando ahí conectar. Aguantá porque la tiene Noguera, le queda ahora Denis Benítez, ahí está Benítez, Báez, le queda a Báez el remate. Rebota en Kinder Dylan, la pelota al córner, tiro de esquina para la franja. No puede aprovechar los errores que comete justamente Mitre, Sabri, Guaraní. No puede concretar Guaraní, no puede ser preciso. Con un poquito más de precisión yo creo que el partido estaría con otro resultado en este momento. Pero bueno, saca un córner que también es muy positivo, por supuesto. Ahí va a hacer el tiro de esquina Duarte. El encargado de la pelota detenida. Ahí va a buscar la corta Vallejos. El pelotazo pasado, la buscaba Romero. Le queda a Dávalos. Nuevamente va a jugar con Duarte. Le pasa pura velocidad. Machado continúa. Duarte tiraba un caño. El centro a las manos. A las manos de Galeano sin problemas. Se queda con ese balón y ya saca la contra con Golomba. Se le terminaba la cancha al atacante. Y Pico Salina, te digo que está recaliente en el banco de suplentes, ¿eh? Si bien está sentado, están los gritos Pico Salina, ahí lo escuchamos recién. Pero bueno, muy seguro el arquero igual de Mitre, también saliendo ahí seguro a cortar esa chance que tenía Guaraní. Es así, porque cuando se junta Duarte, Benítez, empieza a romper Noguera, sonríe la franja, porque cuidan y bastante bien la pelota. Ya tiene Fernández, va saliendo con Romero, va a asegurar con Mesa, nuevamente con Romero, maneja la pelota el conjunto visitante, 39 minutos de este primer tiempo, y va Duarte, el bochazo largo para Machado, atención, atento estaba Florentín para quedarse con ese pase largo, pero no puede, claro, evitar lo que era el saque de manos, ya lo hicieron. Ahí está Duarte, el bochazo al área. Mía, dice Manuel Galeano. Se queda con la pelota el 1 del Auriazul. Estaba muy abierto Guaraní, por eso tampoco llegó nadie en ese pelotazo buscando el juego aéreo. Y bueno, habrá que volver a unificar. Guaraní que está teniendo un juego mucho en el medio. Y me parece que Mitre va más por los extremos. En este caso, la entrada del número 13, que Erar, me parece que busca eso un poco, el juego en el medio campo un poco. Cortar ahí. Me parece que, más que nada, el cambio de González es porque tenía muchos jugadores en esa zona, Bartolomé Mitre, porque se recuesta por aquel sector Benítez, también está Florentín, estaba González ahí, Sotelo que constantemente es una tentación y pasa al ataque, tiene vocación ofensiva. Me parece que González no encontraba su lugar, cuando Golomba buscaba no podía, le queda a Cerdán, posición prohibida. Será salida para Guaraní, ¿no? Lo que decía que había una superposición de futbolistas en el sector izquierdo, sí. Sabri. Por eso te digo que me parece que el cambio fue más estratégico, de decir, bueno, necesitamos recuperar un poco más el medio y por eso entra Erar, que es un jugador que se tira un poco más al medio campo. Exacto, porque se queda como eje y Cerdán se recuesta un tanto hacia la derecha. Cuando va buscando Duarte, no se comía esa intención Sotelo. El saque de mano será para Joaquín Machado. Ahí está haciendo, va para Duarte, atención, busca el jugador de Guaraní, no podía ante la presencia de Sotelo, va saliendo Kinder, juega con Sotelo, se conecta con Gerard, ya la tiene Cerdán, el bochazo largo para que vaya Ibarra, atención con lo justo Mesa, ahí va buscando Ibarra, juega con Recalde, nuevamente Ibarra. Ahí está Ibarra, se conecta con Cerdán, se asocian por el sector derecho, lo hace bien Mitre, ya la tiene Ibarra otra vez, centraliza con Cerdán, otra vez Ibarra, la tiene Recalde, juega otra vez con Ibarra, tiene que volver, ahí está Recalde, engancha hacia adentro, la presión bien de Noguera, atención porque está solo, en realidad Noguera, y Erar, que lo cruzaba, era falta, siga, dice Harold Lemos, siga.
Lo cruzaba, Sabri. Clara falta para mí, pero bueno, el árbitro dice que no, que siga, que continúe la jugada, pero bueno, era una falta que podía terminar en algo, en una jugada de peligro. Porque Noguera se iba solo cuando va Sotelo por el lado izquierdo, se mete al área, la cubría bien Machado, la tribuna pide penal, siga, dice el árbitro. Medina, ahí va Medina, apunta Medina, levanta la cabeza, levantaba la pelota también, la devolvía a Mesa con la testa. Otra vez Medina, sombrerito ante la presencia de Báez. La baja ahora para Sotelo. Tiene que jugar hacia atrás. La presión es de Báez. Sale bien Medina. Trabado después Denny Benítez. Gerard se asocia con Benítez y revienta Romero. Hacia nadie. Para este lado. Hacía el gesto con la mano, no. Mauro Gómez hacia la derecha quería la salida. Va jugando ahora Recalde. Kinder. Juega con su arquero. Ahí está el capitán. Galeano, vení, le dice a Cerdán. Le hace el gesto con las señas, con las manos. Medina, Gerard, otra vez con Medina. Hacia afuera Sotelo. Va saliendo por el sector izquierdo. Pico Salinas, hasta acá se escuchan los gritos, te digo, me parece que con el arquero. Va Sotelo, remonta el terreno por el sector izquierdo. Va Sotelo, la presencia de Denny Benítez para cruzar, para trabar. Y para sacar la pelota fuera del campo de juego, lateral, es para Mitre. Bueno, me parece que estamos viviendo los minutos más explosivos de Mitre de lo que va del partido. Pudieron encontrar asociación, pudieron buscar, pudieron cruzar la línea del medio y buscar, por lo menos, generar, tratar de conectar una jugada. Atención porque iba Fernández, se quedaba con la pelota cuando estaba cerca Nicolás Golomba. Al pecho, dame, al pecho le dice Mauro Gómez. Claro, tanto exigido. Para el número 9, Cerdán. Medina. Levanta la cabeza el número 6. Sigue con la pelota Medina. Ahí manda el bochazo hacia adelante para Florentín. La bajaba bien de pecho, pero después no podía resolver. Se equivocaba Herar. Ya la tiene Dávalos retrocediendo, cumpliendo también en la zona defensiva el delantero que tiene el equipo que dirige Gamarra. Un minuto más por los futbolistas que estuvieron lesionados en el campo de juego. Uno de ellos fue Velázquez, que salió, tuvo que salir reemplazado. En el plantel de Mitre hubo cambio, así que bueno, obviamente un minuto para contrarrestar estos minutos perdidos de juego. Ahí estaba Kinder despejando de cabeza, le queda a Cerdán, asegura con Sotelo por afuera. Florentín se equivocaba con ese taco. Será lateral para Machado. 1-0 gana Guaraní. El gol lo hizo Manuel Báez a los 16 minutos de este primer tiempo. Ya estamos jugando el tiempo agregado. Un minuto más, hasta los 46 vamos. Participa de la trivia, te puedes ganar un regalito de los amigos de VIP Showroom. La indumentaria clásica, la urbana, la tenés ahí. Los amigos están ahí cerquita de Tacuarí 115, Sabri. Vos que tenés un cumple el fin de semana de un amigo, le podés ir a buscar ahí el regalo. Luquear. No, el regalo puede ser, no luquearte vos. El regalo para el amigo que cumple el fin de. Ahí va Sotelo. Ahí va Sotelo, se equivocaba, Dávalos, explota Pico Salinas en el banco de suplente, te digo. Gerard se equivocaba. Ya la tiene Denny Benítez, juega con Sotelo. Atención porque va y le hizo muy bien y busca el pase. Ahí va filtrando para Mauro Gómez, pero estaba atento Recalde para quedarse con esa pelota. El bochazo largo buscándolo a Golomba. Pone bien la cola a Golomba. Después no puede. Con Romero. Busca Golomba. Cae Golomba. El cuerpo con Romero. El lateral será para el conjunto visitante que gana 1-0 el clásico en Rocamora. Bueno, minutos sin corte por lo que va del hubo momento. La pausa de hidratación no hubo. No hubo pausa, no hubo hidratación. También empezó a correr un vientito acá, lindo, en el Tito Cucciaroni. Ahí va Bae buscando la pelota. Gae emerge desde el fondo Medina. Atención porque agarra la lanza el número 6, pero no puede porque el obstáculo de Denny Benítez, que se paraba enfrente de él, se equivocaba Machado. El bochazo largo cuando Harold Lemos dice que no hay tiempo para más. Le baja la persiana a este primer tiempo
en donde Guaraní, Antonio Franco, con gol de Manuel Báez, le gana el clásico por ahora a Bartolomé Mitre por 1-0. Así es, clásico acá en el Tito Cucharoni, como estamos, como decías, Renzo. 1-0 para Guaraní, que fue por ahí el que tuvo más chances de extender y de ampliar el marcador en esta jornada. Mitre tuvo algunos últimos buenos minutos explosivos, ahí con Colombo, que estábamos diciendo que no encontraban asociación, pero bueno, finalmente se terminó el primer tiempo acá en Rocamora, 1-0 a favor de Guaraní hasta el momento. Pero bueno, le invitamos a la gente que siga participando igual, ¿eh? No está nada dicho. Exacto, sí, porque todavía hay tiempo. Podés decirnos, obviamente para participar del premio que decíamos, el resultado exacto con los goleadores. Uno ya tenés, puede terminar así o puede, lógicamente, variar, cambiar, ampliar, empatar Bartolomé Mitre. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros hacemos una breve pausa, quédate enganchados con nosotros, que en un ratito volvemos para analizar, para repasar lo mejor que pasó en este primer tiempo.
Regresamos al Ernesto Tito Cucharoni para disfrutar el segundo tiempo de este clásico posadeño entre Bartolomé Mitre y Guaraní. Antonio Franco lo gana la franja hasta el momento por 1-0 con gol de Báez. Agradecemos a cada uno de los auspiciantes, en este caso a Punto Asado, que se suma a las transmisiones, que se suma a la familia de Doble 5, ofertas imperdibles todas las semanas. Estamos en Avenida Chacabuco 3988. Agenda, anotá el WhatsApp 3765 38 12 32 y también Punto Asado Market es el Instagram para poder chusmear, por supuesto, todas las redes sociales. Ahí está, bienvenidos entonces a los amigos de Punto Asado. Se agranda la familia Doble 5 con ofertas imperdibles durante todas las semanas. Ya está Guaraní, ya está la franja, ¿sí? Ya está Bartolomé Mitre, ya está Laura Azul en el campo de juego, Harold Lemos y las variantes, Sabri. Una, me parece, en el conjunto local, el 17, si no me equivoco. Vamos, ya te confirmo bien, Renzo, quién es el cambio que está por ingresar. Y bueno, todo listo acá para jugarse el segundo tiempo de este clásico. Exacto, hasta el sí. asado listo, por lo que Está estoy escuchando. Está el asado preparado, te digo. Increíble. Rodrigo Barbosa, es el 17 que está en el campo de juego. Hay que ver quién salió, ¿no? El 8 o el 7, no el 8. Si no me equivoco es el 8, Ibarra. A jugar se ha dicho. Harold Lemos hizo sonar fuertemente su silbato y movió el Laura Azul. El segundo tiempo del clásico posadeño ya se juega, ya se disputa. No podía llegar al fondo, era Florentín. Será saque de arco para conjunto visitante. Iván Ibarra es quien dejó el campo de juego, Renzo, el número 8. Y como mencionabas, ya hay cambio acá para el equipo local. Y vamos a ver si en este caso fue por una cuestión de lesión, fue por algo táctico nuevamente. Pero la verdad es que hay cambio en el equipo de Mitre. Ahí va jugando. No era. Filtra el pase para Mesa por el sector izquierdo. Va a pura potencia. Quiere imponer la velocidad. No puede ante la doble marca que le proponen. Tanto Barbosa, que estaba en la zona, y también Recalde, el lateral, que ya lo hicieron. Hacia atrás con Denis Benítez. Pisa la pelotita. Juega hacia atrás con Romero. Ahí va Romero. Le cometían falta. ¿Era Golomba o Benítez? Era Golomba, que pide disculpas. Era para amarilla, me parece, ¿sabes? No es Benítez, mirá. A ver, lo llama ahí Harold Lemos. Le conversa, ¿no? Sí, le llamó la atención nomás. Me parece que no sacó tarjeta. No hubo un cobro ahí real de la infracción. Será pelota detenida para la franja. Otra vez, como toda la tarde, el encargado, el dueño de cada ejecución parada es Santiago Duarte, que levanta ambas manos para indicar a dónde va a ir la pelota. Corta el segundo palo, sale lejos. Galeano, que cae pesadamente y queda sentido en el suelo, en el verde césped del Tito Cucharoni. Una vez más sale seguro el arquero al encuentro con el balón, pero en este caso cae mal. Pero ya está de pie y ya comenzó otra vez el juego. Ahí ya salió con Kinder. Gira, vuelve otra vez. Ahí va moviendo la pelota por el lado izquierdo con Raúl Medina. Levanta la cabeza Medina. Juega por abajo con Sotelo. Atención, Sabri, porque me parece que salió el 4 de Mitre, porque el 8 está en la cancha. El 4 Recalde. Atención, porque buscaba de cabeza Duarte. Le queda a Noguera. Va maniobrando por el centro del campo de juego. Se equivocaba después en la entrega. Ahí va jugando Barbosa, el ingresado hace un ratito nada más. Por Recalde, Sabri. Ahí va Florentín. La pasa por atrás Sotelo, no puede porque está Dávalos, lo quiso traspasar prácticamente
al delantero de Guaraní que volvía, que retrocedía, que se sacrificaba para colaborar en la marca. Hay falta para la franja. Como decías, Renzo, por recalde es que entró Barbosa. Fede Ratas, nos corregimos, ahí ya está el jugador. Exacto, y el 8, que es Ibarra, pasa a ocupar el lateral derecho, para que justamente Barbosa ocupe un lugar en la mitad, en la mitad de la cancha. Es así. O sea que nuevamente podríamos decir que el cambio fue técnico, táctico. Táctico, claro. Ahí va buscando Cerdán. Se queja. Le duele a Noguera. Se tira en el piso el delantero. El defensor, perdón. Quedó sentido el 7. Claro, tiene la 7 y uno por ahí se confunde que es delantero, pero Noguera es defensor y hoy en día está jugando de mediocampista, colaborando con Denis Benítez. Del centro hacia la izquierda. De interno, como se le dice hoy no. Pide asistencia el árbitro, quedó tendido, Noguera, como decías. Bueno, hay una amarilla en Mitre, porque Cerdán. En la repe se ve que claramente el codo en el rostro del futbolista de Guaraní. Fue fuerte el golpe. Muy bien, entonces Cerdán es el primer amonestado del partido. El primer amonestado del partido. Quedó sentido, mirá. Ahí está entonces. Agradecemos también a la familia de Canal 4 Posadas que se suma a esta transmisión, el clásico posadeño entre Mitre y Guaraní, como lo hacemos constantemente. Ya hace un tiempo, también lo podés disfrutar por la tele, no solamente por el streaming de Doble 5, sino también por Canal 4 Posadas. Todos los detalles, cada una de las acciones. Está cortado Noguera, parece, ¿no? Aparentemente está cortado el jugador, que se encuentra aún tendido en el campo de juego. Las fosas nasales. La nariz. Es que fue en la cabeza el golpe. Fue en la cabeza, fue fuerte el golpe. Pero bueno, se está recuperando aparentemente. Mientras tanto, el DT Gamarra aprovechaba para dialogar con Báez también allá en la línea. Bueno, algunas indicaciones. Báez, que decíamos que hasta el momento la figura del partido, el que abrió el marcador, el que puso la diferencia a favor del equipo franjeado. Y por el momento se mantiene de esa manera. Es así, uno de los puntos altos. A mí me gustó mucho Duarte, Benítez. El trabajo de Dávalos ha sido interesante. A ver, ya está. Ya está listo. Está bien el futbolista de la franja para continuar disputando el clásico. Que gana Guaraní 1-0. Mueve la pelota para Romero. Ahí está el bochazo largo, buscándolo a Mauro Gómez. No podía Denis Benítez. Ahí busca Nicolás Golomba. Pura velocidad le pasaba por el lado. Pero bueno, sí, fue merecida la amarilla. Tal cual, porque cortó un avance. Sí, clarísimo. Ahí va a trabajar la pelota detenida Cerdán. Veremos si será por arriba. Busca el empate Lauria, sube la pelota a las manos del arquero Fernández. No le supo sacar el jugo a la pelota detenida a Mitre. No le puede encontrar, no puede encontrarse con sus delanteros, no está pudiendo concretar la jugada Mitre para poder convertir, para poder poner un empate en esta jornada. Tal cual. Va saliendo Romero por el lado izquierdo a pura velocidad, traspasa a 3/4 de cancha, la mitad de la cancha. Ahora sí está en 3/4 de cancha. No puede filtrar el pase, volvía Golomba, colaboraba en la defensa. Páez que cruza bien con Vallejos, afuera le pide Machado. Más abierto está Dávalos, engancha Machado bien hacia adentro. Va buscando conexión con Mauro Gómez, rebota con Machado en posición de remate, no, abre por afuera para Duarte, atención porque viene el centro por abajo, ahí está Gómez, rebota en Kinder, el bombero, el colorado, que cae al piso, atención porque busca ahora en la contra Mitre, a ver si les mete el turbo Medina, engancha Medina, pierde la pelota, atención porque está Kinder habilitando a todo el mundo, le duele la rodilla al futbolista de Mitre, ataca al conjunto franjeado con Dávalos, va Duarte, el remate a las manos del arquero Manuel Galeano. Ahora sí Kinder, le duele todo, le duele todo
al marcador central. También está en el piso Medina. Se caen los soldados del Auriazul. Se para el juego, Sabri. Pasó de todo en estos minutos de juego, Renzo, como decís. El jugador Kinder se encuentra estirado en el campo de juego, justamente. Bueno, tuvo una clara Guaraní. Se quiso acomodar mucho Mauro Gómez. Para mí era de primera y se podía haber terminado en gol, sin dudas. Pero bueno, buena asociación de los jugadores de Guaraní que fueron a buscar justamente este 2-0 que está buscando Guaraní desde hoy. Está tratando. Después también, bueno, Mitre tuvo una contra, lo perdió y nuevamente Guaraní fue en búsqueda de ese nuevo gol. Bueno, el número 2 me parece, Sabri, que hay que tacharlo ya. A Kinder, a Dylan Kinder. Dolorido, el central. Fíjate el 15. Que puede ser que reemplaza a Kinder. Aunque quiere entrar Kinder, Quiere entrar Kinder. Pero mandan el cambio. Mandan el cambio. Sí, salió Kinder, que quería volver, me parece, porque volvía trotando, Sabri. Gabriel Sotelo, entonces. El número 15. ¿Sí? El lateral que lo hicieron, Golomba no podía. Le queda a Romero, la baja de pecho. Se conecta con Báez. Denis Benítez levanta para Mauro Gómez desde el fondo. Salía Gerard. De cabeza Benítez. Juega Báez. Hacia atrás con Noguera. Cambia de lado. Quedaba corto. Se equivocaba después el futbolista Florentín. Mauro Gómez no puede con Sotelo. Ahí va Florentín. Maneja Florentín. Pisa la pelotita. Juega hacia atrás con Medina. Ahora sí, lo tenés a Sotelo acá. El número 15, Ventos. Nicolás Ventos. Nicolás Ventos. Ok. Ahí está. Ventos. Ok. Corrijo mi planilla. Ventos. Exactamente. Ponemos al día esa planilla. Ahí está. La pizarra. Cuando va saliendo Gerard por el lado derecho, levanta la cabeza, levanta la pelota para que vaya habilitado. Atención, ahí va el número 17 que llegaba al fondo, se le terminaba la cancha. Saque de arco para Guaraní. Y bueno, otra vez una lesión para Mitre, que queda acá tendido el jugador, que salió lastimado, salió dolorido. Y bueno, entró el número 15, Ventos, como mencionábamos. Un cambio exigido en el equipo auriazul. Ahí está. Buscando Machado. Levanta la pelota, Dávalos la mantiene viva. La busca Duarte, se agachaba bien. Pasaba de largo Medina. Va Romero, engancha, juega con Dávalos. Ahí va enganchando hacia adentro. Denis Benítez en profundidad. Qué linda para Romero. Se mete al área. Ahí está. El pase atrás. Le queda Dávalos. El palo que no. El palo le dijo que no a Dávalos. Era un golazo de Guaraní, Antonio Franco. La hicieron perfecta. Jugaron de memoria, de primera. Tuvo de todo la jugada porque tuvo pausa, tuvo precisión y tuvo velocidad. Y Dávalos en la última puntada, Sabri le dio al palo, estuvo cerca la franja. Pase filtrado por el extremo derecho y el centro perfecto, Dávalos. Era de primera, Dávalos. La tuvo ahí en los pies de la franja, Dávalos. Le quiso ajustar demasiado al palo. Le quiso ser muy precisa. Era de primera y era un golazo de Guaraní. Atención, habilitado, va Mauro Gómez, ahí está, adelantado está. Levanta la bandera. Sí. El asistente número 2. Zaleski levanta Alexis. La bandera. Gerard. Va saliendo. Vení, le dice a Barbosa. Va a tener que cambiar de lado. Buscándolo a Sotelo. La baja bien de pecho. Y ahora engancha hacia adentro. Va saliendo Sotelo. A pura velocidad por el sector izquierdo. Va Sotelo. Empuja Sotelo. Quedaba fuera de camino Duarte, no puede con Machado, pero hay córner. Hay córner, tiro de esquina por arriba. Por arriba el Auriazul, le cuesta el juego
Hay que ver si a través de la pelota detenida puede igualar el clásico. Está cayendo el conjunto local. Está igualando el historial de los últimos 20 años, Guaraní. Lo repasábamos hace un rato, lo vamos a volver a decir enseguida, Sabri. Atención, se viene el tiro de esquina, pasado al segundo palo, lo busca Cerdán, bajaba, hay mano, hubo mano, ahora sí. Harold Lemos dice que hay penal. Penal para Bartolomé Mitre. Me parece que se apoyó en el asistente 1. Ese brazo extendido, Sabri. Hay penal para Mitre. Exactamente, penal acá, como decís, en este partido, en este clásico. Y bueno, Noguera que levanta la mano. Y bueno, sí, claro, penal. Y bueno, el árbitro también estaba cerca. Pero como decís, no lo llega a ver claro, pero se apoya en el primer asistente, que sin duda que termina confirmando la mano, ¿no es cierto?, dentro del área. Muy bien. Será la hora de Bartolomé Mitre. 14 minutos del segundo tiempo. Quiere igualar el clásico. ¿Por qué no? ¿Por qué no Golomba, que hace poco vestía la camiseta de Guaraní, Antonio Franco? Ahí va. Golomba, gol. Gol de Mitre. Gol del Auriazul, lo hizo Golomba. El hombre del gol, el hombre que tiene el arco entre ceja y ceja. Cumplió con la ley del ex y a los 14 minutos dice que el clásico entre Mitre y Guaraní está 1-1. Lo empató el Auriazul. Golomba, que lo mencionamos todo el partido. En la primera que tenía una posibilidad lo iba a convertir en gol y esta fue la chance, esta fue la oportunidad. Llegó a partir de un penal, esa mano dentro del área que Golomba lo convierte en gol y pone el partido 1-1 en esta tarde de miércoles. Va saliendo Benítez. La tiene Dávalos, no puede controlar la pelota. Mirá si entraba la de Dávalos que dio en el palo. Lo que se debe lamentar, ¿no? Cómo lo vivió en el banco Germán Gamarra, yo me lo vas a decir porque sintió el impacto y va a mandar un mensaje rápido hacia adentro, me parece. Se vienen cambios en Guaraní, se va a mover el banco un poco. Ingresarán 2 jugadores. Muy bien, va, filtra el pase para Duarte, le queda a Dávalos y va saliendo Medina. Con el bochazo por abajo, arrojándose al piso. Romero interceptaba ese pase. Le queda a Denis Benítez, pisa la pelotita, juega bien Benítez. Ahí está, no puede con Medina, lícitamente. Atención porque nace la contra ahora. Golomba era la intención de ese pase. Lucha con Mesa, traba ahora Noguera. Medina le cometía falta. Y hay otra tarjeta amarilla para el conjunto local. El número 6, si no me equivoco. El número. Raúl Medina entonces se lleva la tarjeta amarilla, la tercera tarjeta de la jornada, la segunda para el equipo Auriazul. Muy bien, Medina, que tomó la lanza, pasó al ataque y después cortó con falta, con infracción. Ahora sí me parece, ¿no?, que se arma Sabri el clásico. Y va tomando ritmo, ¿eh? Cerdán para arriba, va Golomba, con Mesa, picaba la pelota. Con la cabeza impulsaba el balón Mesa. Le va a quedar la pelota Barbosa, no podía. Noguera, juega Romero por aquel lado. El bochazo largo, que daba sentido. Si no me equivoco, el futbolista Ventos, el número 15, quedó sentido. Y hay falta, la pelota será para el conjunto que dirige Pico Salina. Y en Guaraní se vienen 2 cambios, Renzo, que estábamos mencionando. Se viene con la 15, Cardoso Gonzalo, y con la 16, Toledo Juan Pablo. Vamos a ver quiénes van a salir. Ahí se ejecuta el primer cambio, el número 5, Benítez Denis. Y el número 11, Dávalos Benítez. Con la 11 se retira también del campo de juego. Muy bien. ¿Y los ingresados? ¿El 16? El 16, Toledo Juan Pablo, y el número 15, Cardoso Gonzalo. Muy bien. Toledo y Cardoso con el 15. Exacto.
Muy bien. Ahí va moviendo la pelota Machado. Se conecta con Toledo por el lado derecho. Centraliza con Machado. Otra vez Toledo. Caía Toledo. No podía. Le queda el balón a Ventos. Va saliendo ahora Florentín. Se equivocaban en la salida. Le queda. Va y revienta Medina. El balón que sale dirigido hacia el sector de Golomba. A toda velocidad va Benítez. Sobre Efraín Benítez. Expulsado el jugador de Guaraní. Fuerte falta. Innecesaria también. Ahí está la infracción. Fuerte, dura. Abajo. Ya cuando se le terminaba la cancha al futbolista de Mitre. Exactamente. Innecesaria falta. Innecesaria falta. Llegando ahí al borde de los carteles también publicitarios que se encuentran en el estadio. Pero bueno, bien cobrado. Bien el árbitro también con la sanción. Se queda con uno menos nada más Guaraní. Momento de incertidumbre para el conjunto franjeado. Momento en donde le igualaron el partido hace un puñado de minutos nada más y ahora se queda con uno menos. Vallejos abajo, duro. Vallejo que el partido pasado en cancha de Hebrón también tuvo una entrada dura, fuerte, sobre Da Silva de Candelaria, que terminó siendo hospitalizado porque se tuvo que retirar del campo de juego en silla de ruedas. Y ahora esa dura infracción, esa dura falta fuerte sobre Benítez. Sí, una falta completamente innecesaria, que la verdad que no tenía ninguna intención porque ya se estaba terminando, como decías, el campo de juego. No había riesgo, ya no había estaba, riesgo de nada. ya estaba finalizándose la jugada. Noguera sale con Báez, la recupera Ventos, piensa Ventos, juega con Benítez, sale bien Benítez, profundiza ahora con Barbosa, atención el centro, ¡oh! Despejaba Romero, le queda ahora Duarte, observa, buscaba conectarse con Cardoso, no podían, va saliendo ahora Sotelo, empujaba por allí Machado, no puede continuar con la pelota. Hacia atrás juega Toledo, levantan para Cardoso, volvía Sotelo, le queda a Ventos, hacia atrás con su arquero. Va saliendo el conjunto auriazul ahora. Bueno, y Gamarra que llamaba al número 15, Cardoso, para darle algunas indicaciones. Bueno, y vamos a ver cómo se va a parar Guaraní ahora a partir de esta expulsión. Se queda con uno menos. Ahí va moviéndose el conjunto auriazul, 3/4 de cancha, lateral, que lo hace Ibarra, buscándolo a Golomba, de primera, atención para Benítez, va a llegar al fondo, se tiraba al piso, Mesa, que estaba en la cobertura, saque de arco que será para el equipo visitante, para Guaraní. Va saliendo Machado, el grito de Salinas hasta acá se escuchó, te digo. Sí. Medina, juega con Sotelo, se le va a terminar la cancha, no, la mantiene viva. Ahí va buscando ahora Medina. Levanta Medina. El bochazo largo para que vaya Golomba. A toda velocidad. Sale lejos Fernández. Se queda con la pelota. Se tira al suelo. Y la abraza. Larga le pide Mauro Gómez. De todas maneras va saliendo. Jugando por abajo con Mesa. Va sacando. La baja bien Ibarra de pecho. Va tirando un sombrerito, no puede después continuar con la pelota. Trababa Cerdán, le queda Mauro Gómez de primera, juega con Toledo, va profundizando con Machado, muy largo. Primero va a llegar Florentín, el futbolista de Mitre, no arrojándose al piso. Gana Machado, atención porque va, empuja el lateral por derecha, no puede después con Sotelo. De todas maneras sacan el centro, le queda Mauro Gómez, la baja para Báez, le queda a Duarte en la periferia. Va filtrando el pase, recupera Florentín, amaga Florentín, despeja buscándolo a Golomba, atención porque pasaba de largo Romero, primero va a llegar Efraín Benítez, se queda con la pelota, aguanta la marca de Mesa, mira, observa, trababa con Mesa, ahora sí, juega con Ventos, abre por el lado derecho con Cerdán que apunta, va buscando el remate, no, abre ahora con Ibarra, busca Ibarra, saca el centro pasado Ibarra, la pelota todavía, no, terminó
se va de los límites del campo de juego y será saque de arco. Y bueno, vemos un Guaraní que a pesar de que se llevó una expulsión de uno de sus jugadores, sigue buscando, sigue intentando, sigue tratando de llegar y conectarse con el gol para poder justamente llevarse una diferencia de este clásico y bueno, por primera vez pasar a igualar el historial, como decíamos hoy, en 20 años todos los cruces hay más victorias por el equipo auriazul, pero bueno, la diferencia es la mínima, es una diferencia, es un partido más para Mitre y bueno, Guaraní tiene la necesidad de empatar. Atención porque va Cardoso, el centro débil de Cardoso, saque de arco. Será para Bartolomé Mitre y es el momento de pasar la gorra, Sabri. Vos que estás enganchado con nosotros en doble 5, tenemos el link fijado. Si te gusta lo que hacemos, si bancás nuestro laburo, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir transmitiendo, dejanos tu donación, tu colaboración. Y le mandamos un saludo igual a toda la gente que obviamente nos acompaña hace tantos años, 10 años de doble 5 y mucha gente que siempre estuvo desde el inicio. Y bueno, le mandamos un saludo grande. Y después también tenés la promo de VIP Showroom. Cuando va al centro buscándolo a Golomba, ganaba bien Romero. Y ahora atención porque la tiene Cardoso. Buscaba profundizar, no podía. Quería volver con esa pisada. Saque lateral que será para Guaraní. Lo va a hacer Crimina, claro, el bochazo era hacia adelante. Buscaba el cambio de lado, justamente Machado. Va buscando ahora Ibarra. Juega Cerdán, la tiene Golomba. Busca girar Golomba, descarga. Ahora con Cerdán, abre por el sector izquierdo con Sotelo. Ahí va Sotelo. Engancha, juega hacia atrás con Cerdán. Se acerca Ventos. Hacia él va la pelota. Por afuera está Ibarra. No podía llegar la pelota a destino, pero finalmente llega para Ibarra, saca el centro Ibarra, Romero de primera, la devuelve afuera en los límites del campo de juego, lateral. Saque de mano para Mitre que empuja, que maneja la pelota, juega en terreno rival, pero le falta lo que le faltaba a Guaraní también, ¿no? Los últimos metros. Exactamente, le falta esa proyección, le falta concreción a Mitre para poder encontrarse, teniendo en cuenta que tiene un jugador más en campo. Tiene que jugar con esta ventaja, tiene que justamente apoyarse en ese espacio que tiene, ¿no es cierto?, de más. El saque de arco que se va a hacer. Lo va a hacer Fernández. Mauro Gómez como faro. Hacia él va la pelota. La busca Báez primero. De taco, juega con Duarte, maneja Duarte, sale bien Duarte. Ahora levanta la cabeza, descarga con Mauro Gómez, se conecta con Báez. Lo cruzaba bien Medina para ganar la posición. Después se equivocaba Sotelo. El lateral, saque de manos, ya lo hicieron, buscándolo a Báez. Ibarra volviendo, se queda con la pelota, revienta más tarde. Buscaba a Benítez, ganaba Mesa. El lateral será para el conjunto visitante, para Guaraní, que con 10 hombres se quiere volver a meter en partido después del empate de Golomba de penal, que cumplió con la ley del ex. ¿Lo festejó Golomba no? Lo festejó Golomba igual, ¿sí? No muy eufóricamente, pero... ¿Como un puñito, algo así, o no? Hizo y un aplausito. Va Ventos. Preocupado el Gamarra, a Gamarra lo veo preocupado. Va el bochazo largo de Ventos, no va a llegar Golomba. La pelota que llega al terreno de Fernández, ya juega... Duarte pisa bien, pasa de largo Cerdán, no puede Golomba desde atrás, sigue Duarte, atención, la apertura por el sector izquierdo ahora con Noguera, piensa Noguera, centraliza con Mauro Gómez, la dejaba con un toquecito para que salga desde el fondo Cardoso, abre ahora con Toledo, busca con Cardoso otra vez, se juntan por el sector derecho los que ingresaron hace un ratito nada más, va al centro, despeja Herar, despejaba en zona defensiva, ya le queda ahora... Nuevamente a Toledo, busca Toledo, quiere sacar el centro ante la marca de Toledo, pero Toledo se impone con fuerza, con presencia y saque de arco que lo va a hacer Galeano. Bueno, y Guaraní que está un poco más tirado al fondo, no estuvo buscando tanto conectar con el gol en estos últimos minutos. Va el bochazo largo de Galeano, ya la tiene Florentín, la bajaba bien, engancha hacia adentro, se conecta con Ventos. Ahí va abriendo por el sector derecho con Ibarra. Empuja Ibarra. Se conecta ahora
Atención con Barbosa. Suelta nuevamente para Ibarra, que estaba en posición adelantada. ¿Será? Fino, ¿eh? No sé. Ya jugaron rápido Duarte. Se equivocaba después. Barbosa. Ibarra. Nuevamente Barbosa. Por el sector derecho es la clave, me parece, para el Auriazul. Ventos. Por el lado opuesto le pide Sotelo. Cambian para Florentín. Se apresura Ventos. Saque de arco para Guaraní. Y Gamarra mira la hora. Controla ahí de cerca, da indicaciones. Pico Salinas se terminó parando. Así que Sí, los DT ya están viviendo con nerviosismo también estos últimos minutos de partido. Casi 30 minutos. 30 cumplidos. De manera precisa. Ahí estaba Báez, no podía. Barbosa que levanta. La busca Golomba. No puede Romero. Luchan entre los dos. Le va a quedar a Ventos. Se anticipaba. Ibarra. No puede. Y de todas maneras le queda Cerdán. Filtra el pase para Florentín. Atención, le queda Florentín. Engancha Florentín. Va buscando Ventos. No puede porque estaba Báez, que le ganaba bien la posición. Va Báez por el sector derecho. Engancha hacia adentro. Bien Báez. Se conecta con Toledo. Otra vez Báez. Qué bien. El pelotazo para Mauro Gómez. Ahí está Mauro. No tiene pase. Ahora sí lo encuentra Báez. Se le escapaba la pelota. Se le escapaba por abajo de la suela. El balón al número 17 y ahora va saliendo Medina. Pura velocidad. Empuja para el conjunto auriazul. La perdía con Machado. De todas maneras está Toledo para quedarse con el balón. Pisa la pelota. Engancha ante la marca de Machado. Hacia atrás. Ya la tiene Gerard. Levanta para que vaya Ibarra. Empuja por el sector derecho. Está abierto Barbosa. Centraliza con Benítez. Anticipaba Báez. De todas maneras le queda Ibarra. Pisaba la pelota. Se caía el futbolista de Mitre. Ya la tiene Ventos. Juega por afuera con Barbosa. Ahí está Barbosa. Busca ganar la cuerda. Saca el centro por abajo. Romero en dos tiempos. Tiene que despejar la pelota. Y se calienta con él mismo porque no pudo controlar el balón en primera instancia. Y lleva con ese pelotazo la pelota a la tribuna. La tribuna ahí que recibe la gente que se fue sumando también un poco más de lo que fue al principio. Saludamos a los amigos de Punto Asado que se suman a la familia de Doble 5. Atención porque viene el córner muy pasado, la busca Medina, le va a quedar al número 6, no puede con Mesa, de todas maneras va Medina, no puede con Machado, se cae, extenuado está Medina, empuja Machado, va por afuera Toledo, centraliza con Mauro Gómez, pivotea el 9, ahora sí lo pone a correr a Cardoso, ahí busca Cardoso ante la marca de Toledo, en el pie a pie, le tiraba por un lado, buscaba ganar por adentro, se repone Cardoso, no puede ante Toledo, firme en la marca, Germán Toledo. La pelota que era de Romero, estaba en posición adelantada Golomba, ¿no? Que volvía exactamente del offside. Bueno, y ahí va a continuar. Quedó tirado igual en el campo de juego jugador de Romero, Martín. Está extenuado, empiezan a sentirse las piernas, sí, sobre sin todo dudas, sin dudas. el conjunto visitante que tiene un hombre menos. Por suerte mermó el calor, igual acá en Rocamora, pero de todos modos se siente el cansancio, por supuesto. Muy bien, ahí está entonces el saludo para los amigos de Punto Asado. Seguilos en Instagram, Punto Asado Market. Es el Instagram para seguirlo en redes sociales, para enterarte de las ofertas y demás. Hay ofertas imperdibles en Punto Asado. Bienvenidos a Doble 5. La salida será para Guaraní Antonio Franco. Participá por el sorteo que tenemos. Comentanos en el chat. De Showroom VIP. El amigo Alan Almirón. Ahí en 115 Itacuarí. Tenés toda la indumentaria urbana para vos. Cuando va Báez en posición adelantada, Báez. Tenés que participar, decime cómo va a salir el resultado. Te leemos en el chat. Está Richard Cartés leyendo cada uno de los mensajes. Está picante el chat, me dijo hace un ratito. Sigue picante, ¿no? Sí. Ahí está entonces, saliendo Medina. Y por supuesto pasamos la gorra, colaborá con nosotros. Tenés el chat fijado con el
con el link para dejarnos tu colaboración. Va Golomba, buscaba filtrar el pase. Hay mano de Romero. Las manos de Romero. Bien lo puede entender. Hay tiro libre ahora, Sabri, de riesgo ahora para sí, Bartolomé Mitre. En la puerta del área este tiro libre que, bueno, obviamente puede llegar a cambiar el sentido completamente de este clásico, porque Mitre ahora es quien tiene la pelota de su lado. Muy bien, tiro libre. Lo acomoda Golomba. Se encienden los celulares en la tribuna. Atención porque está Ventos también. Gerard que se aleja o reacomoda. No, es Ventos. Finalmente se acerca Medina para darle de zurda. Cerdán que se hace el sonso. Pico Salinas que da la indicación con el dedito índice haciendo un gesto. ¿Qué tienen que hacer los chicos? Ventos finalmente. Agazapado está Fernández. Atención que puede ser el segundo de Bartolomé Mitre. Tenemos 35 minutos. Va Ventos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bartolomé Mitre! Gol del gigante de Rocamora. Gol del Auriazul. 35 minutos del segundo tiempo. Tiro libre de Ventos. Le dio con un fierro con el pie derecho. La incrustó abajo. Nada que hacer para Fernández. Me parece que hubo un leve desvío en la barrera que incomodó al arquero. Poco le importa el número 15 de Bartolomé Mitre, que da vuelta el resultado. Gana el Auriazul ahora el clásico. 2-1 ante Guaraní. Y ya lo ¿Le ha dicho pegarle al arco? ¿Le habrá dicho dale una bomba, meter el empeine, llenate la pelota con los cordones? Me parece que el pibe le hizo caso. un primer tiempo que fue prácticamente todo de Guaraní y ahora Mitre en cuántos, en pocos minutos, en 10, 15 minutos logra dar vuelta el partido, el clásico, convirtiendo 2 golazos, bueno, uno de penal, claro, y este golazo ejecutado por el número 15. Golomba en el piso, me parece que se ve una variante en el Auriazul, si no me equivoco es la última, porque ya no hay más ventanas. Ya te confirmo quién es. Ahí se retira Golomba entonces, el autor del empate. Y entra con la número 18 Alexis Gamarra. Gamarra con la 18. Sí. Muy bien. Gamarra entonces. Gamarra para transitar los últimos minutos. 38 ya tenemos. Preguntan en el chat si Guaraní juega el regional. ¿Es así? ¿Si va a jugar el regional? Sí, seguramente que sí. Tiene que competir ahí, buscar el ascenso para la nueva categoría que va a comenzar en abril del próximo año. El regional estaría comenzando en septiembre. Puede ser que inicie en agosto. Una posibilidad que maneja el Consejo Federal. El bochazo largo era para Machado, que no llegaba. ¿Cuánto se lamenta Guaraní? La definición al palo de Dávalos era el 2-0 y me parece que mataba al clásico. Sí, cambiaba sin dudas el resultado, ¿no es cierto? También la tarde, la jornada para el equipo franjeado. Sí, Dávalos concretaba ese gol que, bueno, no se le dio, fue palo. Y después fue reemplazado encima, ¿no? Sí, así que desde el banco lo debe estar lamentando. Todo un síntoma. Cuando va Duarte, engancha a Duarte, descarga hacia atrás con Noguera. Se equivocaba después. Ventos, el autor del segundo gol, quiso tirar un caño. Después le sujetaba de la camiseta Toledo y se va a ganar la tarjeta amarilla. ¿O no? Ventos. Era de tarjetas. Ahí juega Cardoso. No podía Báez. Después va levantando la pelota. Mesa que la devolvía. Le queda a Barbosa. A pura gambeta Barbosa. Mesa abajo, arrojándose al piso. El lateral que será para Mitre, que se toma todo el tiempo del mundo, ¿no?, para hacer el lateral cuando se viene una variante, Sabri, en Guaraní. Ya te confirmo, Renzo. Cuando va a salir, a ver.
Un defensor. El 8, Duarte. 40 minutos. Ingresa con la número 18, Ayala Máximo. Maxi Ayala. Mauricio, perdón. Mauricio Ayala. Mauricio Ayala, entonces, el número 18. 18, exactamente. Para intentar igualar el partido, tramo final. En un rato, Sabri, me vas a decir para vos quién fue la figura de este partido, de este clásico que se está pintando de aura azul. Se está quedando en Rocamora. Festejan en la tribuna. Suenan los bombos. La buscaba Cardoso. Después va Toledo. Lo cruzaban. Había falta, claro. Tiene que volver hacia atrás. Harold Lemos. Ya la jugaron rápido. La tiene Báez. Machado. Lo anticipaba Florentín. De todas maneras le queda al hombre de Guaraní que quería sorprender de larga distancia. Va Gamarra. Se conecta ahora con Barbosa. Habilitado. Benítez no. No, en posición adelantada, ¿no? Exactamente. Sí, levantó el banderín. Ya apenas salió la pelota porque estaba muy adelantado. Muy bien. Tramo final de este partido. Estaba pintado de rojo-blanco. Ahora azul y amarillo. Jugaban rápido. Ya la tiene Ayala. Engancha hacia afuera. Va Ayala. Quiere cambiar el ritmo. Se conecta con Machado. Tiene que volver hacia atrás. De todas maneras, se las ingenia para ganar la posición. El cambio de lado le quedaba a Barbosa. Despeja para que vaya Benítez. Romero de cabeza la devuelve. La captura de esa pelota va a llegar Barbosa. Amaga Barbosa de manera inteligente. El lateral será para el dueño de casa, que se impone por 2-1. Y bueno, y se levanta la gente, por supuesto, en estos últimos minutos. Se escucha ahí a la hinchada de Mitre alentando, feliz con este resultado actual. Ahí va buscando el lateral, ya lo hicieron. Mauro Gómez. Ahí estaba Báez. Va a pasar Machado a pura velocidad. La tiene Machado. Levanta la pelota para Gómez. La baja de cabeza. Está Báez. Afuera. Afuera el cabezazo de Báez. Era el empate. Era el empate. La asistencia de Mauro Gómez. Y no le pudo acertar a la red, Sabri. Era el segundo de Guaraní. Era el segundo de Báez. Era el empate. Se lo perdieron. Era el empate y Báez se convertía en héroe con este empate, con este gol, siendo partícipe de todas las jugadas de peligro que tuvo Guaraní durante la jornada, pero bueno, no pudo concretar, se fue por arriba del palo y bueno, no pudo ser el empate de Guaraní en últimos minutos ya en este partido. Ya tenemos 43 minutos, hay que ver cuánto adiciona Harold Lemos. ¿Tenés la figura, Sabri? Tengo en los dos equipos. ¿En los dos equipos? Sí. Cuando va buscando ahora Toledo, no puede, ante la marca del defensor auriazul, el saque de manos, tramo final del partido, Guaraní con 10, Mitre con 11, busca el empate, Ayala que se acerca, el lateral que lo buscan a Mauro Gómez que daba corta, Gerard que despejaba, Benítez, no puede con Mesa. Se impone Mesa ahora ante Gamarra. Lucha ahora Ayala. Se equivocaba después en la entrega. Pide disculpas, pide perdón. Y el lateral será para el dueño de casa. Ya tenemos 44 minutos de este segundo tiempo. Hay que ver cuánto adiciona Harold Lemos. 5 mínimo. 5 mínimo con todos los cambios que se llevaron y todas las lesiones también que hubo. Ahí buscaba Benítez. Lo pasaba por encima Mesa. No podía llegar a la pelota. Se caían ambos futbolistas. Quedó sentido Mesa, parece. Ya se levanta. No podía Báez. Le queda la pelota al futbolista de Guaraní. Ya la maneja Cardoso. Ahí va Cardoso. Traspasa la mitad de la cancha. Continúa con la pelota. No puede ahora ante la presencia de Barbosa. Ya la maneja ahora Cerdán. Profundiza para que vaya Gamarra. Atención que pueden hacer el tercero de Bartolomé Mitre porque por el lado opuesto va Florentín. Ahí va Gamarra. La pelota. Pasado, no sé si fue un centro arco. Finalmente será salida para Fernández. Todo aparentaba que buscaba el arco, ¿no? Pero quizá con un centro atrás podía ser otra la sorpresa para Mitre.
El bochazo largo, buscándolo a Báez. Peinaba el chiquilín. No podía Gómez. ¿Hay infracción? No, mano de Ibarra. Parecía pierna arriba de Gómez. De todas maneras, la pelota detenida y a la carga Barracas. Va Romero, va Mesa. Tiene que ir Noguera también. Será la última o una de las últimas. Tramo final del partido, tiempo cumplido. Después de esta, Sabri, me decís tus figuras. 6 minutos más, dijo. 6 ¿Sí? minutos. Novillo. Richard dice 6 minutos más. Harold Lemos ha adicionado ese tiempo. El árbitro del partido, Machado, con la pelota detenida. Quiere la igualdad de la franja. Por arriba. Ahí va el bochazo. Mía, voy, dice el arquero Galeano. Se queda con la pelota. Hubo un toque también. Y se queda en el piso, Sabri. Seguro Galeano una vez más, buscando el contacto, buscando llegar a la pelota, anticiparse para que justamente no se genere ningún tipo de peligro en el área, pero queda atendido, como decís, lo está asistiendo, pide asistencia, de hecho, Y ahora sí. el árbitro. Va a ser Ahora tiempo. juega su partido también. Exactamente, por supuesto. por supuesto. Con el resultado a su favor. Por supuesto. Las mañas. Eso no se pierde El nunca. folclore del fútbol. El folclore de los futbolistas cuando van ganando, por supuesto. Por ejemplo, la semana pasada uno miraba partido de Champions y los arqueros ganando hasta se apuraban para jugar. Eso en Sudamérica y en nuestro fútbol acá no pasa. No pasa. sucede, ni Que loco. bueno, justamente es la famosa picardía que dicen que tenemos los argentinos principalmente. Sí. Bueno, se ve acá, se ve en Buenos Aires, se ve en todos los Claro, torneos. en todo Sudamérica se ve. Eh. Ahí va a ser atendido Galeano. ¿Vos haces tiempo, Renzo, cuando...? Siempre. Siempre. ¿Te venís portando bien en los partidos? Sí, sí. Ah, bueno. Muy bien. Me parece bien. Casi nunca me porto mal. Tengo que ir Bueno. a verte jugar. ¿Tenés que ir? Tengo que ir. Tengo que ir. Invítame un día. Bueno, cuando veo también a algunos futbolistas del primer equipo de Bartolomé Mitre, el que compite en el torneo federal, estará jugando el sábado, 20-30 horas ante Vilelas, ¿sí? El equipo que ascendió al torneo federal A. Y la pelota que ya está en juego, la busca El fin de semana, pero esperemos que el clima acompañe la jornada y se pueda disputar la fecha. la octava, que se adelanta y se adelantó este miércoles con el clásico posadeño, que se lo está quedando el Aurea Azul. Seguramente lo van a festejar. Ahí va el lateral. Ganaba Romero. La buscaba Benítez. Ahí va a hacerse el lateral para el Aurea Azul. Sotelo. Tramo final del partido. Ya tenemos 48, casi 49. Jugaba Ventos. Sotelo. Ahí va Germán Sotelo. Buscaba Benítez. Le queda Benítez. Lo tocaban desde atrás. Y hay falta, infracción. Apenitas lo tocaban, pero lo suficiente como para caerse. Y como decías, parte del juego, los últimos minutos, juega también en contra del cansancio. Ya se empieza a sentir. Obvio. Empieza seguro. a caer la noche también, las luces ya están encendidas. El nerviosismo, el jugar un clásico, Sí, sin dudas. siempre es atractivo y seguramente genera una carga extra a los Sin futbolistas. contar la juventud que tienen también los jugadores, ¿no? La van a jugar, me parece, afuera con Benítez. Atención, la va a jugar Ventos afuera con Benítez, que buscará ganar un córner ante Machado. Caía Benítez, será saque de arco finalmente para Guaraní. Bueno, ¿y vos ya tenés tu figura del partido? Para mí, la figura, un podio te voy a dar. Amarilla para el número 4 de Guaraní. Sí, Y el 11 también de Mitre. Exacto, yo te voy a dar un podio para mí. A ver, Báez en el puesto 3, Efraín Benítez en el puesto 2 y el autor del gol del triunfo, Ventos, en el primer lugar. Cuando va Florentina, el remate cruzado, había falta antes. Ahí está, ya te dije. Báez, Efraín Benítez y Ventos, el que le está dando la victoria a Bartolomé Mitre. Para mí,
la figura del partido porque ingresó, se hizo dueño de la mitad de la cancha, lo corrió a Cerdán unos metros hacia adelante, Pico Salinas, y se hizo eje el número 15. A mí me gustó en Mitre Golomba, pero sí, me voy a quedar con Ventos porque realmente ejecutó muy bien ese tiro libre que terminó dándole hasta el momento al menos la victoria al club Bartolomé Mitre. Y por el lado de Guaraní, por supuesto que también coincido con vos, me quedo con Báez, que entró desde el banco ya los primeros minutos y le dio un refresh al equipo y también fue el autor del primer gol, fue quien abrió el marcador a los pocos minutos. Guaraní Antonio Franco se fue desdibujando, tuvo un muy buen primer tiempo, buen tramo del inicio del segundo, pero después, después de lo que fue el palo de Dávalos, lo que era gol, cuando va Benítez, atención, va Efraín, se llevaba la pelota por delante, será saque de arco para Guaraní, atención, tramo final, ya no hay tiempo para más, uno más dice Lemos, vamos hasta los 52, es así, el bochazo largo, no podía Toledo, Guaraní se fue dibujando, y más con el empate, parece que fue un mazazo, ni que imaginar el segundo gol, el segundo tanto, no se pudo reponer más. Y Mitre supo aprovechar. Con el hombre menos encima, más exactamente. aún. Mitre supo aprovechar justamente que Guaraní se quedó con un jugador menos, pudo encontrar los espacios y de esta manera conectar, le dio también un golpe energético al equipo y de esta manera pudo conseguir. Atención porque va Benítez con Machado, caía, era Gamarra. Cuando va jugando Cardoso, se conecta con Ayala, va ganando por afuera Ayala, hace el rodeo, el giro, y había la infracción, pide tarjeta, será la última. Después de esta, Sabri, no hay tiempo para más. Plata o M, como se dice para Guaraní Antonio Franco en esta pelota detenida. Y Machado será el encargado de la ejecución. Adentro está Romero, está Mesa, está Mauro Gómez, Báez. Busca una acción corta. Ayala. Ahí está Machado, el encargado de la pelota detenida. Depende del pie de Machado lo que pueda suceder en el área. Ahí va Machado, le dio mal Machado y agarrate porque viene la contra. Gamarra juega con Ventos a correr y a cabalgar por el sector derecho con Barbosa. La mete para Benítez, le queda Gamarra al arquero. El arquero evitó lo que era el tercero del Auriazul. Cuando Harold Lemos dice que no hay tiempo para más, que Bartolomé Mitre se queda con el clásico, le dio vuelta al partido a Guaraní Antonio Franco y festejan Rocamora con el puñado de pibes adentro del Tito Cucciaroni en el verde césped. El Auriazul se queda con el triunfo clásico ante Guaraní Antonio Franco por 2-1. Meritoria victoria para Mitre, que supo aprovechar los errores, supo encontrar todo eso que Guaraní se fue desordenando a lo largo del partido. Mitre lo aprovechó y lo convirtió en 2 goles que le da la victoria de esta jornada. Marcó el segundo para la alegría del conjunto auriazul. En el medio, Vallejos fue expulsado por una durísima... Agradecemos a toda la gente que se estuvo conectando, que estuvo acompañando esta transmisión, que estuvo compartiendo con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros esta tarde de fútbol, esta tarde de clásico acá en el Tito Cucciaroni. Y bueno, nos vamos. Buen partido. Exacto, sí, un partido atractivo, cambiante en el resultado, cambiante en el trámite de juego, porque el primer tiempo fue, no te digo que absoluto Guaraní Antonio Franco, pero se adueñó del trámite del partido, se hizo cargo de la pelota, del campo de juego. Manejó las acciones, generó las chances. En el segundo tiempo tuvo una clara a Dávalos, que era el 2-0 y quizás liquidaba el juego, el encuentro. Pero bueno, después vino la igualdad de Golomba, la expulsión de Nicolás Vallejos y de allí fue la debacle para Guaraní Antonio Franco, que no tuvo respuestas, que se le hizo cuesta arriba, que no pudo revertir esa situación, que no pudo salir de la expulsión y del empate. Y después en el segundo gol, mucho más aún. Allí fue todo de Bartolomé Mitre, que en la última acción, en la última jugada,
hasta mereció hacer el tercero. Meritorio el trabajo del conjunto local con un puñado de pibes. Este equipo que quizás solamente con Golomba y con Manuel Galeano como jugadores de experiencia, también Raúl Medina. Después todo piberío, Sabri. Todos chicos que sin lugar a dudas están buscando un lugar en el primer equipo de la liga local y después, ¿por qué no?, meterse en la... Ganados para Mitre, 21 para Guaraní, en lo que va en este historial que tienen, bueno, en los últimos 20 años, 57 partidos han jugado, se han enfrentado 57 veces, pero 23 fueron de Mitre. 23 partidos con el de hoy fueron resultado positivo para el equipo auriazul y bueno, de esta manera queda este promedio, este podio, digamos, para el equipo de Mitre a favor, ¿no es cierto?, en claro, este caso. Este historial, como lo decíamos, el trabajo incansable de Nicolás Sosa, de Pablo Camogli, sí, para recabar cada uno de los datos, para empezar a sumar números partidos a lo largo de la historia, no solamente del clásico, sino también de todos los partidos que hacemos durante los fines de semana. Así que... Y recordemos algo también, Mitre hoy pudo revertir el 6-0 de la última vez que Guaraní le había con Piberío también había jugado. 6-0 allá en la cancha de Guaraní. Bueno, hoy tuvo su revancha Mitre y pudo sacar una victoria de local. Muy bien, y con este también, con este resultado en la tabla de posiciones, escala justamente en la tabla de 6 a 9. Se va 9 puntos, sí, quedarían 9 en la tabla. Claro, desplazaría a Huracán, quedaría por detrás de Estudio Galeano, exacto, de Candelaria y de Guaraní Antonio Franco, que tienen 10, Candelaria, Brón 11, La Picada 12, La Cantera 13, que tiene uno menos encima, y Garupá, que es el líder absoluto con 16. Exactamente, ya se pone a pocos puntos de los que lideran la tabla. Bueno, recordemos que clasifican los 4 primeros, clasifican los 4 de semifinales, exacto, después se arma la instancia de final, pero... es un momento crucial de esta Superliga en donde todos los puntos cada punto que se pierde, digamos, se siente mucho porque es un momento caliente, candente en la Superliga que cada punto es oro. Sí, y bueno, sí. Y hoy Guaraní no pudo sumar, no pudo obtener un resultado positivo como lo tuvo el fin de semana ante Candelaria. Exactamente, entonces en el historial para Gamarra, el DT de Guaraní, queda una victoria y una derrota en lo que va de su paso, ¿no es cierto?, como DT. Recién comenzó igual su etapa, así que veremos cómo le sigue yendo también al DT. Bien, agradecemos a toda la gente que se ha enganchado. Ahora vamos a ir mirando, chequeando las respuestas a nuestra trivia. ¿Tendremos ganador o ganadora? Y el único que sabe ahora es Richard, no hay ninguno, dice Richard. Bueno, premio vacante. Queda vacante. Vamos a ver. Seguramente lo vamos a revalidar el próximo fin de semana. Nosotros vamos a empezar a cerrar esta transmisión. En las cámaras estuvo Tomás Zapata. Después, si quieren salir en vivo en el canal, también, por supuesto, lo vamos a la próxima lo vamos a hacer. Porque ¿sabes por qué, Tommy? Porque se viene la comunidad de Doble 5, atención, dentro de poco, y vos vas a poder participar. Vos que estás del otro lado, nos estás escuchando, vas a poder ser partícipe de las transmisiones y de los streaming que vamos a llevar adelante. En las cámaras, como te decía, Tomás Zapata, en la operación técnica, el Pulpo, Richard Cartés. Muchas gracias, Richard. Estadísticas va a estar en la Feria del Libro, como todos los años. Seguramente nos va a traer regalos porque dijo que va a ser así. Porque es nuestro escritor estrella. Sin lugar a dudas. Algún libro de fútbol dijo que iba a traer. Y bueno, quien... A Franche también, que siempre nos acompaña. Franche estuvo, ya se fue a entrenar. Y a toda la familia, que siempre también nos mira. Siempre verdad. Está prendida a Doble 5. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes que se engancharon con nosotros. Seguramente con más acción, con más fútbol de la Liga Posadeña o del torneo provincial. Abrazo de gol para todos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.